Amigos, muy buenas tardes. Aquí, bueno, con nosotros son tardes. Bienvenidos a un episodio más, a otro episodio de Prisma Podcast. Estoy de verdad que no saben lo emocionado que estoy de tener esta charla con esta persona que está aquí con nosotros. Ya tuvimos ya tuvimos un ratito de charla y hubo muchas cosas que yo detenía aquí al invitado. Decir, sabes que esto déjalo para la plática, ¿no? Porque sí, de verdad, muy interesante. Como le dije ahorita, es un gusto escuchar a personas tan preparadas en el rubro que sea. Y sin más preámbulo, voy a presentarlo. Esteban Neftalí Portillo Soto, muy buenas tardes y bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, permítame presentarme. Soy Esteban Neftalí Portillo Soto, actualmente estudiante de quinto año de medicina y ya tengo un antecedente académico. Yo ya soy ingeniero bioquímico y también hice la maestría en ciencias químicas con opción terminal en ciencias bioquímicas. Entonces, actualmente pues me sigo desarrollando en esta área tan bonita que es la medicina y asimismo estoy estudiando nutrición de manera sincrónica a través de un programa en línea. Entonces es prácticamente un honor para mí venir aquí a tu podcast, poder estar sentado contigo y además también tener el honor de decir que no solo estoy con alguien que me está invitando, sino también estoy con un gran amigo de la infancia, porque nos criamos desde la primaria en la misma colonia, comimos las mismas papitas Sí, ahí la en misma la... escuela, Ajá, todo. todo prácticamente. Sí, fíjate, yo le decía ahorita al equipo aquí, le digo, oye, pues es que no te acuerdas de esta persona, Esteban. Me dice, sí, nos perdimos el rastro, amigo. Obviamente, pues cada quien hizo su historia, su estudio, su todo. Pero para mi sorpresa, yo de repente veía que subías ahí en las redes, oye, pues estás en el Senado, estás en la UNAM, publicaste creo que algunos artículos. Entonces yo te veía muy clavado en algunos temas que decía, este cuate está haciendo cosas interesantes. Pero fíjense nada más qué currículum del señor Esteban Neftalí. Es ingeniería en bioquímica, maestría en ciencias químicas, Ujú. está en su quinto año ya terminando medicina, ¿sí? Y nutrición, o sea, todo el área de salud. Estás abarcando muchísimos temas del área de salud, Esteban. Sí, claro. Sí, Es algo que siempre me ha gustado. Y yo vengo de una familia que tiene cierta preparación en el área de las ciencias de la salud. Mi madre es cirujana dentista. Un saludo a mi madre María del Socorro. Y mi padre ya fallecido era neurocirujano. ok, Entonces yo vengo de una familia en donde estuve bombardeado, ¿no? Desde pequeño con libros de anatomía, etcétera. Pero no me llamaba la atención, lastimosamente, porque estás tan acostumbrado a algo que ya no te gusta. Es como el ejemplo de alguien que vende hamburguesas, ¿no? Vendo hamburguesas tanto que ya no las quiero. Entonces yo estaba acostumbrado a eso y decía, no, pues no me llama mucho la atención. Lo que a mí me cambió mucho el mundo fue cuando era pequeño y mi mamá me hacía los huevos estrellados, ¿no? O ok, sea, que yo pensaba que siempre eran blancos, la clara siempre era blanca porque así me lo servían. claro. Pero el día que vi cómo cayó la clara transparente de un huevo al aceite, se hizo blanca y me quedé, ¿por qué? Wow. Y desde ahí no he parado, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me llamó mucho la atención la bioquímica por eso, las reacciones químicas, y por azares del destino, COVID-19, terminé también estudiando medicina. Y gracias al COVID, a la pandemia, pero pues lamentablemente hubo una repercusión grandísima en nuestro país y en el mundo, yo me encuentro actualmente estudiando medicina, que también es una carrera muy bonita y fue donde me enamoré prácticamente del servicio para los demás. Yo tengo un lema que es saber más para servir mejor. Ok. Y es que esa es una vocación, ¿eh? Yo decía con personas que comparto también, que platico, el servir no es para todos, Esteban. Hay muchas personas que no tienen ese don de servicio, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, siento que cuando hay esta vocación de servicio y cuando hay personas preparadas como tú lo eres, la verdad es de que pasan cosas muy bonitas. Como eso, como ahorita dijiste, ¿no? A lo mejor me tocó de rebote estar como voluntario en la temporada del COVID, de la pandemia, que vamos a hablarlo más adelante, y pues nació o se intensificó más esta pasión, ¿no? Ujú. De la medicina, del servir, de la salud, porque fue algo que nos cambió. Quiero yo me pregunto, amigo, porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy empezando este proyecto y que estoy empezando otros más, sé que se requiere mucho tiempo, se requiere Ujú. mucho esfuerzo, dedicación, para hacer las cosas. Y hay veces que yo digo, ¿sabes qué? Ya no me alcanzó el tiempo, ya estoy muy cansado. Pero tener 4 carreras o 4, pues sí, 4 carreras, 4 especialidades, ¿cómo le haces? ¿Cómo divides tu tiempo? ¿Cómo te da para hacer todo? ¿Cómo te da incluso hasta para venir a sentarte 2 horas aquí a platicar?
Pues bueno, también cabe agregar que soy scout, Ok. jefe de un grupo y los sábados los tengo comprometidos con mi grupo. Eso es otro añadido a mis Al actividades. itinerario, claro. Ajá. Y muchos me preguntan, es que, ¿cómo le haces? O qué es, cómo administras tus tiempos, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Y bueno, yo día con día, pues obviamente tengo mis actividades como cualquier otra persona. Me levanto, me baño, desayuno, como y ceno. Paso tiempo con mi familia, a veces también paso tiempo con mis amigos, Ujú. pero en cada transcurso no me gusta mucho tener tiempo de ocio. Mi tiempo de ocio es el que siempre estoy saturando. O sea, mi comida la quiero tener bien, los tiempos con mis amigos, con mi novia lo quiero tener bien, pero lo que es tiempo libre es donde meto y saturo prácticamente todo, con cosas que pueda obviamente maniobrar, porque también el que quiere abarcar mucho, poco aprieta. Ujú. Entonces, por ejemplo, el celular, ¿no? Estar en Facebook. Una persona puede sentarse y se le van 2 horas en Facebook viendo los memes, que quién se peleó con la comadre aquí en la colonia, etcétera. Yo lo cierro e inmediatamente, mi tío tenía un dolor del pie. A ver, ¿y qué huesos hay en el pie? Luego de repente de que, pues me voy a comprar una nueva marca de jugo. A ver qué es lo que contiene y Wow. por qué esto y lo otro. O sea, mi tiempo me gusta fraccionarlo, ir acaparando de trocito en trocito, que al final de cuentas todo se vuelve parte de una imagen integral. Todo está conectado. Y es como dices, o sea, la nutrición es muy importante para poder tener una salud y hábitos alimenticios pues correctos. También la medicina es prácticamente donde observas cómo es el panorama del paciente, su realidad y asimismo cómo se manifiestan ciertas patologías y cómo poder conservar y preservar su salud. Lo que es la ingeniería bioquímica, pues prácticamente la bioquímica es cómo funciona el cuerpo a nivel molecular, cómo las proteínas cuando tienen una cierta estructura anómala pueden hacer unas funciones que no deberían y pues prácticamente todo se va conectando. Y la maestría en ciencias químicas lo que me enseñó es prácticamente eso, esa pasión por la investigación. Lo que hoy puede ser correcto en medicina, en 5 años, 10 años puede que sea totalmente incorrecto. Obsoleto. Ujú, Wow. Eso es lo interesante, la actualización que debes de tener, porque hay cosas, lo platicábamos también en un episodio aquí piloto, de que en algún momento grandes personajes en la historia hicieron roturas de paradigma. ujú, Está Copérnico, está Albert Einstein en el tema de la física, de todo esto, donde dijeron, ¿saben qué? A lo mejor esto va por otro lado. Si ajá, a lo mejor la Tierra no es plana, a lo mejor no somos el centro del universo. ujú, Entonces, pero era un paradigma que estaba cientos de años hecho y llega alguien a decir, ¿saben qué? A lo mejor esto no va por ajá, acá. ¿Sabes cómo? correcto. Entonces, por eso es tan importante, como tú dices, el estudio, porque todo, y más ahorita, ¿no? Donde Ujú, hay tanta información y todo, que todo se va actualizando, hay que estar al pendiente de todo esto. ajá. Sí. También la información que se tiene o también lo que se especula, inclusive los rumores, ¿no? Como el VIH, que antes se pensaba que le decían inclusive la gripe gay, porque se pensaba que únicamente era de este sector, de la diversidad sexual, y que por ende con las personas heterosexuales o tradicionalistas, no podía pasar esta enfermedad. Entonces las personas con este sesgo, pues no se dan cuenta que la enfermedad que ataca al humano ataca a todos prácticamente. Se empezó a diseminar y también con lo que existía de segregación y además de prejuicios hacia este tipo de personas que ejercían libremente su sexualidad, pues no se les brindaba los servicios de salud por parte de las instituciones, que pues Mm. prácticamente era discriminación. Y también ellas mismas se autosegregaban por miedo a ser tachados o violentados. Decir, es que yo tengo una pareja homosexual, pero lo voy a ocultar porque la sociedad me va a tachar, me va a desprestigiar, etcétera. Entonces omitían ese tipo de detalles y así fue como el VIH se fue introduciendo prácticamente hasta darse cuenta la población que no se trataba de una gripe gay, sino que se trataba de una enfermedad que prácticamente azota a la humanidad y que lamentablemente se ha cobrado muchas millones de vidas hasta el momento. Entonces, tener ese tipo de prejuicios, tener ese tipo de ideas, antes era lo correcto, ¿no? Ahora sabemos que totalmente fueron estrategias erróneas el hecho de decirle a una persona, como pasaba también con los leprosos. ¿Qué Claro. pasa con el leproso? Hay que correrlo de la comunidad, hay que segregarlo, hay que atacarlo si lo vemos. Actualmente en día pues no vamos a hacer eso con un leproso, pero la ignorancia muchas veces es el combustible que Mm. nos lleva a segregar y hacer actos atroces, como el simplemente hecho
de poder mencionar que el hecho de tener un doctorado, muchos estudios, mucha preparación, no te quita lo racista ni lo ignorante, como pasa con el caso de Watson y Crick, que son los que pudieron determinar la estructura del ADN a través de, gracias a los estudios de Rosalind Franklin, que prácticamente quedó olvidada en la historia esta mujer, gran científica, que sin ella no se hubiera podido hacer este descubrimiento. Se les dio el crédito a ellos también porque antes el área de la ciencia y la investigación solo era del hombre, pero ahora no. Sabemos que prácticamente una mujer tiene las mismas capacidades y hasta más que un hombre. Entonces, ellos descubrieron la estructura del ADN y si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos tenido tantos avances en el área genética. No obstante, que fue lo que dijo uno de estos autores y que mantuvo hasta los últimos momentos de su vida, si es que todavía sigue vivo, no recuerdo si ya falleció, pero mencionó que las personas afrodescendientes, es decir, las personas que son de melanina, son ignorantes y que son menos inteligentes que alguien blanco. Wow. Entonces, sostener ese tipo de argumentos hasta este nivel, teniendo todos esos estudios y esos hits universales, es como decir, vaya, o sea, un papel no me va a quitar lo ignorante si yo decido mantenerme encasillado en prejuicios raciales, En prejuicios sexuales o prejuicios de cualquier índole. O en sesgos, ¿no? En paradigmas que tú no decidas cambiar, así como tú dices, Ujú. porque hemos tenido muchos avances, Esteban, mucho en el conocimiento, en tema de todo esto, que ya ahorita hay temas que realmente dices, no puede ser que a estas alturas Ujú, puedas terminar segregando hacia la gente, ¿no? Y ujú, eso pasó con el VIH, lo que decías ahorita, ¿no? Hubo una segregación muy importante en la cual la desinformación también reinó, ujú. ¿sí? Entonces yo creo que eso también ayudó a que la gente no se atendiera, a que esto se propagara por la desinformación que había, Ujú. ¿no? Los estigmas que había tras esta enfermedad, tras este virus. ¿Cómo has visto que avance el tema del VIH, Esteban? Ya ahorita hasta donde sé es súper controlable, hasta niveles casi indetectables, si se Ajá. llega a un acuerdo, perdón, un tratamiento adecuado. Pero la pregunta del millón que está en las redes sociales es, ¿por qué aún no existe una vacuna para el VIH o una cura? Ah, claro. Bueno, primero hay que basarnos en las estadísticas para saber, porque primero para lo que se destina recursos es para lo que afecta a la mayoría de la población. Lamentablemente hay un sector de la población que tiene ciertas enfermedades que son pues un sector pequeño, ¿no? Ujú. Entonces los recursos económicos, en servicios, en personas, prácticamente se destinan a lo que aqueja a la mayoría de la población, que es lo que le ayuda al gobierno a poder solventar y tener pues más recursos para un futuro. Entonces, si nos fijamos primero en las enfermedades, en las 5 enfermedades que prácticamente tienen la mayor mortalidad de nuestro país, si nos vamos por la primera son las enfermedades del corazón. Si nos vamos al siguiente nivel es la diabetes mellitus tipo 2. Si nos vamos al siguiente son los accidentes y los tumores. Entonces, hablando obviamente de hombres y mujeres, pues los tumores son más comunes. Después siguen los accidentes, incluyendo también los homicidios Ok. y finalmente las enfermedades del hígado. Estos cinco padecimientos son los que aquejan principalmente a nuestro país. Obviamente ya hay mucho avance también en el aspecto del VIH, que son prácticamente ¿cómo se puede decir? Un detalle que es importante e imprescindible poder atender porque es prácticamente transmisión sexual. Ok. Entonces, para esto, antes no se tenían muchas estrategias y Ujú. no existe como que hasta el momento una vacuna que sea 100% fiable para poder hacerle frente a la enfermedad. Lo que pasa es que el virus del VIH pues muta. De hecho, ya tenemos 2 tipos de VIH. Y una persona que tiene ambos tipos de VIH y además el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se le llama que tiene el supersida. Supersida porque se le está causando 2 tipos de virus diferentes del VIH. Entonces, hacer una vacuna tiene que llevarse un proceso, no es como hacer unas enchiladas, ¿no? Como menciona. Obviamente tienes que comenzar con estudios en animales para ver cómo estos reaccionan. Lo difícil del VIH es que como es en un modelo humano, es un poco más complejo poderlo replicar en un modelo animal. Y una vez que se replica en un modelo animal, pues no siempre la misma estrategia molecular va a ser fiable en la estrategia al momento de plantearla para los humanos. Una vez que se tiene un grupo de animales en el que ya se haya visto que pues, no genera cosas negativas, que se obtiene un buen resultado,
planteamos ahora el siguiente escalón, que es en un grupo pequeño de personas que ya tengan VIH, que no tengan otro tratamiento opcional y que pues prácticamente quieran participar bajo su consentimiento en este estudio. Entonces, una vez que se agregan a este experimento, pues prácticamente reciben las vacunas y se empiezan a observar los efectos que tiene esta en ellos. Después de ahí, si logra pasar por todos los parámetros de seguridad, se hace a una escala aún más grande para seguir observando los efectos que pueda tener esta, porque pues prácticamente el hecho de que lo veas en 10 personas muy bien, no es lo mismo que verlo en 10,000. Fue algo que pasó también con la vacuna de AstraZeneca, que como empezó a generar trombos en el COVID, ya la retiraron actualmente. Y pues actualmente pues lo que se menciona del VIH es que hay tratamientos orales que se le llama el PrEP, que es preexposición. Ok. Entonces las personas que tienen VIH pues no es tan necesario que lo tomen porque ya tienen el virus. Ellos tienen que tener otro tipo de tratamientos, como antirretrovirales, que eviten la replicación del virus, o unas estrategias para poder hacer su sistema inmune más reactivo frente al virus para que se pueda neutralizar. Pero digamos que una persona tiene VIH y una persona que es su pareja no lo tiene, y ambos con consentimiento quieren ejercer su libertad sexual. Su sexualidad, ajá. Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona que no tiene VIH puede tomarse ese tratamiento que es el PrEP, de preexposición, y una vez que se lo toma, puede cubrir hasta el 99, más del 99% de que evite la transmisión del VIH. Wow. Entonces, obviamente, no se le puede indicar a las personas no tenga relaciones con alguien del VIH porque eso es discriminatorio. Inclusive recientemente vi noticias de que a un médico en un hospital por tener VIH lo hicieron ahí ciertos movimientos para correrlo. Entonces, esto es prácticamente pues segregativo y no debería existir actualmente. Pero la ignorancia, ¿no? Volvemos al tema de la ignorancia, Esteban. Oye, hablando ahorita de los virus y todo eso, ahorita lo vamos a tocar más adelante. Todo este tema que dices del sistema de salud y todo. Mencionaste algo muy importante ahorita. Hay obviamente, en cada país hay problemas principales de salud. Ujú. Sabemos que no son los mismos de aquí, que a lo mejor de República del Congo, ¿no? Que a lo mejor hay otros allá, o en Europa es lo mismo. Pero aquí hablando no sé si se pueda agregar Latinoamérica o América como continente, pero en México precisamente sabemos que tenemos problemas muy importantes de salud, Ujú. como son enfermedades crónicas, enfermedades importantes que se les debe dar y se les debió haber dado desde hace mucho tiempo seguimiento, y yo creo que una relevancia mayor, una importancia mayor Ujú. a lo que tú estás diciendo. Pero ¿cuáles son los principales problemas que has visto tú aquí en México en temas de salud? Ajá. Enfermedad del corazón. Es el primer lugar, como lo había mencionado anteriormente. Y fíjate que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, el 80% de las enfermedades que causan mortalidad en México son enfermedades no transmisibles. O Wow. sea, 8 de cada 10 personas que fallecen por algo que no fue transmisible. Entonces, estamos hablando aquí que el deterioro de la salud se da por causas propias de la persona, ya sean cuestiones genéticas o cuestiones ligadas a los hábitos alimenticios o de estilos de vida de cada uno de los pacientes. Dentro de esto, las enfermedades del corazón, pues tú dirás, de todas las que hay, ¿cuál es la más importante? Y la que más se manifiesta en el 75% de los casos es la de isquemia coronaria. Es decir, que el corazón también necesita llenarse de sangre para poder funcionar de manera adecuada y seguir bombeando sangre a todas las demás partes del cuerpo. Para ello tiene como digamos unas tuberías propias que son las arterias coronarias. Estas arterias terminan por taparse, ya sea de manera parcial en alguna rama o de manera total, donde se bloquea toda la arteria coronaria, ya sea por un ateroma, que es la acumulación de grasa. Ok. Entonces, cuando se acumula y se tapa la difusión de sangre para el corazón, pues toda la parte que no está recibiendo sangre ya no se oxigena, ya no recibe nutrientes y esta parte del corazón muere. Es donde empezamos a tener lo que son los preinfartos, los Wow. infartos, la muerte del músculo cardíaco
y es donde las personas empiezan a tener complicaciones. E inclusive también tenemos la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón, pues como menciona su nombre, es insuficiente, tanto para bombear sangre para el cuerpo como para poder funcionar de manera adecuada. Y esto termina en agrandamientos del músculo cardíaco del corazón por el hecho de tener que irse acoplando a las necesidades del cuerpo. Es donde vemos a veces crecimientos ventriculares, que se le llama hipertrofia ventricular, y la más común es la izquierda, Ok. que es la cámara del corazón que se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo. Entonces tiene un crecimiento del corazón, y en el momento en que crece, pues ya no empieza a funcionar de la misma manera, ya está desregulado, y eso va llevando a un panorama poco alentador para el paciente a futuro. No obstante, existen muchas estrategias, pero más que curativas o intervencionistas, creo que el enfoque que se debe dar en México es el de la prevención. Ok, Si ahorita tus arterias coronarias están bien, no hay que esperarnos a que se empiecen a tapar para hacer algo. correcto. Tenemos que hacer algo desde ahorita para que no tenga la necesidad de una intervención en un futuro. Correcto. Yo creo que va ligado mucho al construir, Esteban, un Ujú. estilo de vida que nos permita llegar a una edad adulta o si quieres llamarle vejez digna, Ujú. Con ¿sí? calidad de vida. Con calidad de vida, porque te lo digo, mi trabajo me permite conocer a mucha gente y yo he conocido gente, te digo, de 85 años, pero que sí, como un roble, Ujú. ¿no? A lo mejor puedes decir algunas cuestiones genéticas, pero hay muchas veces, y yo creo que a lo mejor la mayoría, Ujú. de que son personas que en su juventud se preocuparon por a lo mejor, no sé, alimentarse bien, hacer algún tipo de Ujú. ejercicio y eso les ayudó a construir algo, Ajá. ¿no? Y también por el acceso a los alimentos. Obviamente México tuvo en momentos mucha limitación alimenticia, pero hubo un periodo en el que ya había el sistema de salud o instituciones que se encargaban de poderle ofrecer alimentos nutritivos a la población. Pero cuando empezaron a entrar los alimentos ultraprocesados, es cuando tenemos ahora muchas opciones, pero no todas las opciones son las correctas. Simplemente invito a los que estén aquí observando el podcast a hacer el siguiente ejercicio. Vas a ser mandado al supermercado de tu preferencia o a la tiendita inclusive. Y si tuvieras que eliminar todo lo que tiene mínimo un sello de la salud, ¿qué te queda para comprar? Prácticamente muchos estanterías quedarían vacías. Claro. Exceso de sodio, exceso de grasas, edulcorantes, cafeína, todo este tipo de sellos que vienen nos están alertando desde un principio. Eso tiene exceso de algo. Pero yo ya he comido 10 veces de esto y nunca me ha pasado nada. Que lo haga una onceava vez, no será la gran diferencia quizás. Pero va a llegar el día que por este abuso, sí llega el día que se haga la diferencia esa Claro. bolsa de productos ultraprocesados. Va a llegar el día cero. Ujú, exactamente, donde ya a usted se le diagnosticó una hipertensión y pues ahora tienes que estar medicado de por Claro. vida. Entonces como que, pero ¿por qué? Si yo me sentía tan bien, pero sí, o sea, tu cuerpo estaba equilibrando y estaba haciendo frente a todo lo que le estabas dando y pues llegó el punto en el que ya no pudo más. Correcto. Ujú. Decías ahorita, estábamos en la plática que el cuerpo se va adaptando a lo que tú vas haciendo, a tus hábitos, a lo que comes, a lo que haces, Ujú. y trata en su medida adaptarse. Pero llega un momento en que si tú le estás exigiendo y se tiene que adaptar y adaptar, ya no va a aguantar más. Pasa con la diabetes. Wow. Es precisamente el problema más grande que tenemos aquí en México, porque la diabetes nos genera muchos desequilibrios en el cuerpo, entre ellos también con los lípidos, es decir, las grasas. ¿Y qué era lo que te mencionaba de las coronarias? Pues que se tapan de grasa. Entonces, con la diabetes, si hay una regulación en el metabolismo de las grasas, también pueden tener este factor. Esto es un factor de riesgo para que también tengan un problema en el corazón. Y no solo en el corazón, también existe la retinopatía diabética, que es prácticamente cuando el ojo empieza, en términos generales, a dejar de funcionar de manera Ok. adecuada por el exceso de azúcar y pues por la desregulación metabólica que existe por la diabetes. Es por eso que hay gente que de repente vemos que pierde la vista Ajá. en temas de diabetes. Exactamente. Y también tenemos otros problemas más como la nefropatía diabética, que es cuando pues viene de los riñones, ¿no? Es cuando los riñones ya empiezan a dejar de funcionar por la diabetes. Y entonces tenemos que empezarle a hacer al paciente diálisis o hemodiálisis y pues prácticamente ya los riñones dejan de funcionar. Entonces esta persona pierde mucha calidad de vida por el hecho de que ya no puede tener sus actividades diarias como antes acostumbraba, por ahora tener que estar dependiendo de un procedimiento médico para poder seguir vivo. Correcto. Entonces, ¿qué tiempo le queda para disfrutar?
Y es por eso que es muy relevante este tema, porque existen dos tipos de diabetes de manera general, porque hay más. O sea, Claro. está la diabetes ya inclusive la tipo 3, que está asociada a una degeneración neurológica, y Wow. la diabetes gestacional, que es una diabetes que se puede dar en la embarazada. Pero hablando de la más común, la diabetes tipo 2. Pero si hay una tipo 2 es porque hay una tipo 1. Claro. En la tipo 1 se le llama la diabetes, antes se le llamaba insulinodependiente, pero ahora se le conoce también como la diabetes juvenil. Ok. Esta pasa porque el sistema inmune de la persona, digamos tus soldaditos que están adentro, ven a las células que producen insulina como un enemigo, como algo extraño, como algo que lo está invadiendo. Entonces lo desconocen y las destruyen, que son las células beta pancreáticas. Entonces no las reconocen como propias y el sistema inmune está encargado que si no es propio, te elimina. Eliminan todas las células beta pancreáticas y por ende pues ya no producen insulina. Entonces tienen una diabetes en la que necesitan insulina para poder procesar el azúcar. Y la insulina es una hormona que ayuda al cuerpo a aprovechar el azúcar, la glucosa que le estás metiendo. Entonces, a estas personas se les llama juvenil porque esta reacción inmunológica se da en edades tempranas. Ok. La diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, o ya... Discúlpame que te interrumpa, Esteban. Sí, sí, Estás no, diciendo no. muchas cosas muy interesantes, pero ¿qué desencadena la diabetes juvenil o qué predisposición? ¿Es predisposición genética? Genética. Ajá. Totalmente. Sí, y inclusive hay mecanismos que todavía no se conocen a ciencia cierta cómo es que funcionan para que se dé al 100%, pero se observa en las poblaciones jóvenes. Ok. E inclusive hay variantes que se pueden dar en el adulto. Es decir, en este momento yo podría desencadenar una, Wow. pero como es lo menos probable que se dé, pues se aborda poco, porque los casos para poderlos observar y analizar son muy pocos los que están disponibles para darle un seguimiento, vamos. Y lo que es la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, o del adulto, es aquella que se genera por resistencia a la insulina, por el abuso del azúcar. Ok. O sea, digamos que si abusamos mucho de la glucosa, nuestro páncreas tiene que ir produciendo insulina para poderle dar provecho a esta. Cuando abusamos de ingestas de azúcar que no son necesarias para el cuerpo para llevar a cabo sus actividades, pues obviamente el páncreas va a seguir produciendo insulina, 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 hasta que pues prácticamente los tejidos son resistentes ya a la función de esta. Entonces, ¿qué pasa si la insulina no tiene el efecto sobre el tejido para poder meter la glucosa? Pues la glucosa no entra al tejido. La glucosa se queda en la sangre. Y si la glucosa se queda en la sangre, pues ¿quién la va a aprovechar? Pues nadie, o sea, ahí se mantiene. Pero si tienes una infección, de repente que te cortaste o algo así, la bacteria entra a la sangre y le estás dando a manos llenas nutrientes Un para que festín. crezca. Ujú. Se empieza a aprovechar de esto y entonces por eso que el paciente que tiene diabetes, tenemos que cuidarlo mucho de sus heridas. Wow. Una pequeña bacteria que entre, que para ti en este momento no nos pasa nada, un tratamiento leve, para esa persona puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No. También tenemos el problema en el aspecto de que muchas personas, a pesar de que tienen diabetes diagnosticada y llevan un seguimiento con sus médicos, no se apegan al tratamiento. Y esto no me gustaría culpar a las personas que no se apegan al tratamiento, sino también a las condiciones sociales en las que viven. Wow. Vamos a lo mismo. Necesita una familia que le dé el apoyo, principalmente, de que todos vamos a cambiar a una dieta saludable. Y muchos se rehúsan porque estamos acostumbrados a tener nuestro refresco de 2,5 litros ahí, Sí, sí, nuestro claro. vasito. Yo no como a gusto si no tengo mi refresco Ujú. para mis bebidas, etcétera. No, tenemos que tener ese cambio ya de cultura, en el que tenemos que dar el apoyo a nuestros familiares que tienen diabetes. Y si no existen familiares con diabetes en la familia, también tener los hábitos de una alimentación saludable. ¿Qué pasa? Es el paciente diabético se aísla en la propia familia, de que, pues aquí está tu comida, papá, aquí está tu comida, abuelito, pero nosotros seguimos comiendo lo mismo. Empieza a haber una segregación, en lugar de tener el apoyo de que estás comiendo esto porque es lo que ya necesitas, yo te voy a hacer segunda, mi mamá te va a hacer tercera, todos aquí en esta familia vamos a comer lo mismo para apoyarte. Correcto. Fíjate que me gusta mucho eso que dices porque me gusta un libro que estoy leyendo ahorita de James Clear, se llama Hábitos Atómicos, que habla de cambiar hábitos y todo eso. Cuenta que tu entorno cuenta mucho para que tú puedas ayudarte a cambiar los hábitos. Ujú. Ahorita te dije que yo tuve un proceso de pérdida de peso, obviamente con la ayuda de una nutrióloga. Em, Esta nutrióloga, pues obviamente me dio mi plan y todo, pero ¿sabes qué me ayudó mucho? Que es algo que coincide con este libro, que es que mi entorno me Ujú. ayudó a cumplir mi objetivo. ¿Por qué? Porque casualmente fue en pandemia.
¿Qué pasó en pandemia? Yo tuve la bendición de trabajar desde mi casa Ujú, y yo hacía el súper y yo comía lo que había en mi refrigerador. ¿Sí me ujú, explico? Yo no tenía necesidad de estar en la oficina y que se atraviesa que las gorditas, que las garnachas, que los tacos, porque mi ujú. entorno me daba eso y eso me ayudó muchísimo. Ajá. Mucha gente me dijo: "Es que eres muy disciplinado, eres muy esto", y realmente, a lo mejor sí, no me voy a demilitar mucho, pero pues en sí el entorno cuenta mucho, que es lo que decías tú ahorita, ¿no? Que al paciente le ayudara. Esteban, la diabetes tipo 2, bueno, sí dijiste que la uno es casi mera predisposición genética. Entonces, pero la 2, que es el principal, Ujú. yo creo que de los principales que tenemos aquí en México problemas, eso sí es enteramente responsabilidad de lo que ingerimos, de lo que comemos. Ajá. Y mayor aún cuando tienes carga genética para poderla desarrollar. Wow, eso También ahí tiene que quería ver llegar. la genética. Por ejemplo, si yo tengo en mi línea sanguínea directa, papá con diabetes, mamá con diabetes, y un hermano que tiene resistencia a la insulina, por ejemplo, es muy probable que yo pueda desencadenarla si no tengo los cuidados adecuados. El tener carga por una predisposición de una enfermedad no significa que vas a tener la enfermedad. Ok. Por decir, mi padre, por dar un ejemplo hipotético, tuvo cáncer de próstata, entonces significa que yo ya lo voy a tener a fuerzas. No. Ok. Pero si tomas los factores de riesgo que te predisponen a desarrollarla, va a ser más probable en comparación con una persona que no tiene esa carga genética que tú tienes, a que tú sí la desarrolles. ¿A qué me refiero? Tabaquismo, por ejemplo. Es un hábito modificable. El cigarro no lo necesitamos para ningún tipo de actividad. Y más allá que la recreativa o los efectos que nos pueda dar la nicotina o inclusive a veces por mera presión social, Ujú. en que están en la fiesta y oye, ¿no quieres un cigarro? A veces Ujú. hasta las personas cuando dicen, no, no fumo, la persona que está ofreciendo el cigarro se siente indignada por no haberle aceptado Ujú. ese cigarro. Tenemos que hacernos a la cultura y normalizar que decir no, muchas gracias no es un insulto, simplemente es una decisión tomada Correcto. válida y con criterio de la propia persona. Porque no le voy a decir a un diabético, ¿quieres un pan de dulce? Y yo sentirme mal porque me diga, es que no quiero, gracias, soy diabético. No, pues no, no se Así que es trata. un refresco cargado de azúcar. Ajá. Oye, Esteban, quiero quedarme un poquito aquí en el tema de la diabetes porque es un tema muy importante que a mí me interesa muchísimo. En una ocasión fuimos con una médico, no fui yo a consulta, pero sí le dije esto, le dije: "Oye, yo vengo de línea, genética con diabetes, Ujú, tipo 2. ¿Qué tanto, o sea, qué pasa si yo no me cuido? ¿Qué pasa si sigo con mis hábitos? ¿Qué pasa si sigo así?", ¿no? Me dice: "¿Sabes qué? Pues ahí haz de cuenta que ya vas derechito al tema de tener todas las probabilidades para que tú ujú. puedas desarrollar diabetes en algún punto". Ajá. El tener la carga genética es como tener el cerillo y la madera, pero el fuego solo se va a dar cuando los factores de riesgo, si los sigues abrazando o adaptándolos a tu estilo de vida. Una mala higiene dietética, el abuso de azúcares y pues el sedentarismo también es Sedentarismo. muy, muy importante. Hay que tener muchísima actividad física. Y es por eso que uno puede decir, bueno, es que mi trabajo no me lo permite. Yo tengo que trabajar de gallo a grillo si quiero llevar un sustento a mi familia. No tengo tiempo para poder estar haciendo ejercicio o algo así. Ok, ponle que no puedes tener un tiempo disponible para hacer ejercicio, pero puedes quitarte ciertos hábitos alimenticios que no son necesarios. Por Correcto. ejemplo, en lugar de llevarte tu refresco para desayunar, llévate agua. Que para mí lo utópico sería que todo el mundo pudiera abandonar el refresco de un día para otro, simplemente decir, ya no quiero Y refresco, quiero agua. y ya, y a partir de mañana todo el mundo toma agua. Pero eso es utópico. Claro. Literalmente, una vez que se le menciona eso al paciente que es consciente del riesgo, vuelven y lo único que cambiaron fue como que, ya no me tomo el litro, ya me tomo medio litro. Sí, sí, sí. O que es un progreso a final de cuentas, pero lo óptimo es que se abandone totalmente el exceso de azúcares que no son necesarias para el cuerpo. Sí, claro. En una ocasión, estudias nutrición también, Esteban, y sé todo el área de expertise que tienes. Eh, Dijiste algo muy importante ahorita, dice, lo que el entorno social nos permite para alimentarnos. A veces yo quiero que tú me digas, em, ¿es necesario realmente o si es muy caro tener una vida saludable? O si no está al alcance de todos, porque lo que estás diciendo ahorita es, pues, a lo mejor no necesitas comprarte un refresco, compadre, ¿sí? O a lo mejor ya no tienes que comerte 5 tortillas en una sentada. A lo mejor ya necesitas comerte 2 o 3. A lo Ujú. mejor ya no tienes que cocinar con tanto aceite, tienes que disminuir tus grasas, ¿sabes cómo? ¿Cómo pudiera llevar?
una buena dieta, una buena alimentación, una persona que pone como excusa el me sale muy caro el tema de la alimentación. Ajá. Bueno, ahí también viene una idea errónea sobre lo que es la nutrición. Por ejemplo, antes era de que voy con el nutriólogo para que me haga mi receta, digamos mi itinerario, ¿no? De Correcto. lunes a domingo, qué es lo que tengo que estar comiendo, etcétera. El trabajo de un nutriólogo no es darte indicaciones de qué es lo que tienes que comer el martes o el miércoles. El trabajo de un nutriólogo es enseñar a sus pacientes a poder tener una correcta nutrición y con criterio prácticamente Correcto. abierto de lo que están ingiriendo y por qué. Obviamente no se le va a exigir al paciente, te tienes que saber todas las calorías que esto implica, etcétera, y espantarte. No, no, no. O sea, hacerle saber al paciente qué es lo correcto, Ok. simplemente qué es lo que es sano y qué es lo que se necesita. Cosa que también no se menciona mucho actualmente en los consultorios por el hecho de que hay muchos pacientes que hay que atender. Entonces, bueno, este es tu plan porque estás en déficit calórico, nomás síguelo. Si tienes alguna duda, me marcas. Entonces tú puedes decir, chin, es que lo del miércoles no lo conseguí en la tienda. ¿Qué más me puedo comer? No, esas es como que las dudas. Y cuando marcan a uno, pues es como que, bueno, es que no se trata como que de cambiar la marca de atún, sino qué te está aportando ese atún, por dar un ejemplo. ¿Qué es lo que te está aportando esas semillas, Claro. esas avellanas? ¿Qué es lo que te está aportando esta fruta? Entonces, si lo empezamos a ver por los componentes que estamos obteniendo, los nutrientes que estamos obteniendo de la comida, nos podemos hacer de un criterio un poco más versátil. De una alimentación consciente. Exactamente, porque antes se dice, no, pero es que me ponen carambolo, me ponen salmón, me ponen cosas Pan muy... Ezequiel, carísimo y todo Ajá, eso, ¿no? me ponen cosas que realmente con lo que yo tengo de ganancia neta no me puedo dar esos lujos, ¿no? Claro. No se trata de eso, se trata de tener una alimentación correcta y saludable. Por ende, yo puedo motivar más a las personas a que se acerquen a sus nutriólogos y platiquen del tema. No solo reciban la hoja, los pesen, chequen la cintura abdominal y digan, con el plicómetro también viendo cuánto baja un porcentaje de grasa. Y dirá, va bien y váyase. No, sino sentarse un ratito quizás solo para saber del lunes por qué estoy comiendo eso el lunes. Claro. Y creo que valdría mucho la pena, Esteban. Es algo que realmente vale mucho la pena y siento que debemos de estudiar y aprender. Y es algo que vale totalmente la pena. Yo creo que no hay cosa que más valga la pena o de las cosas que más valen la pena que aprender a la alimentación. Te Ujú, digo, porque yo he tenido la experiencia con ya unos 3 o 4 nutriólogos que también me agarro platicando y llegó un momento en que alguna nutrióloga me enseñó a contar macronutrientes, ujú. alguna nutrióloga me enseñó a esto y lo otro. Entonces fui aprendiendo y te puedo decir que puedo tener una alimentación un poco más consciente, ¿sabes Ajá, cómo? A exacto. lo mejor decir, pues si no tengo salmón, pues me puede servir alguna otra proteína, ¿no? Ujú, Si no tengo aguacate, a lo mejor puedo reemplazar una grasa, ¿no? ujú. ¿Sabes cómo? Entonces, eso yo siento que al fin y al cabo la conciencia de la alimentación, puede marcar mucho la diferencia, ¿no? Ajá, exactamente. Mm, Y es también muy importante ese aspecto que tomas, de hacerlo de manera consciente, porque muchas veces estamos acostumbrados a seguir lo que nos dicen, pero hay que pararnos poquito y preguntarnos el por qué, ¿no? correcto. Si yo vi que en la clara del huevo se hacía blanca, me pregunté por qué y no paré hasta saber por qué, nosotros podemos hacer esa pregunta simplemente con lo que tenemos de hábitos del día al día, ¿no? O sea, el cereal con leche, pero de las leches, ¿cuál es la que más me conviene? Ujú, ¿Por qué existe la intolerancia a la lactosa? Y no le estamos exigiendo a los pacientes que estén eruditos en el tema, pero que sí tengan un conocimiento previo general de la alimentación porque es algo que hacemos todos los días. claro, Así como te digo, o sea, nadie nos enseñó a respirar, pero hay técnicas para hacerlo de manera claro. adecuada. Nadie nos enseñó a caminar más que nosotros solitos de pequeños, pero también hay mucho detrás de cada uno de los pasos que vamos dando a nivel cerebral, motor. No hay que exigirles al paciente, pero sí tomar como inclusive las posturas adecuadas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos lo que se le llaman posiciones viciosas, porque nos sentimos a gusto viendo la película, estamos así, o a Ujú, veces con el celular girando las cervicales totalmente. Pero si nos podemos a pensar poquito en la higiene de la postura, que tenemos que rectificarnos, etcétera, podemos tener una conservación de la salud más prolongada. correcto. Que era un tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Ujú, De las posturas y todo eso. Pero sí, yo incitaría mucho al oyente en ese tema. Yo creo que si algo vale la pena ujú, y si algo puede evitar que tengamos una enfermedad como la diabetes, ujú, claro que valdría la pena que estudiaras
o que aprendiéramos, no que estudiáramos, como dice Esteban, de que seamos unos o que estudiemos nutrición o algo, sino simplemente ya hay demasiada información, Esteban. Ajá. Hay que buscar la información correcta también, de poder aprender, porque eso puede marcar la diferencia, porque de verdad, Esteban, cambia muchísimo la calidad de vida de una persona que lleva esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo corroborarla, porque a veces en internet lo que te aparece en las primeras páginas no siempre es como que lo más correcto, lo más actualizado. Por eso siempre hay que ir con el médico y con el médico decir, pues mire, vi esto en internet de mi padecimiento, me pareció curioso, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Porque el médico obviamente llevó 7 años, el médico general 7 años de medicina para poder tener el criterio que te está dando en este momento. Y también es un trabajo de humildad para el médico poder decir cuando un padecimiento o un tema sale de sus manos y es necesario referirte con algún especialista para que pueda abordarte de una manera más específica en eso que tienes duda o en eso que tú tienes un padecimiento. Por ejemplo, lo que respecta a la diabetes, compromete muchísimos órganos del cuerpo y compromete muchas áreas también de la vida. Un médico general puede llevarte a cabo el seguimiento de cómo te has estado comportando con tu nutrición, cómo va tu tratamiento, cómo estás respondiendo tanto a lo farmacológico como lo no farmacológico. Pero si encuentra una retinopatía diabética, digamos una complicación del ojo, el médico general debe poderte explorar el fondo de ojo para poder decir, aquí hay anomalías, y después referirte al oftalmólogo, que es el encargado propiamente que dio su estudio para el ojo, para especializarse en eso, y poder él tomar la estrategia más adecuada en el caso de ese paciente. Entonces, también es incorrecto que un médico, hablando en la praxis, quiera hacer procedimientos o abordar tratamientos que ya no le corresponden propiamente por ser necesario derivarse a la especialidad o inclusive hasta la alta especialidad. Que hablando de alta especialidad, pues aquí en La Laguna tenemos la Clínica 71 y es la que le aborda también el servicio de alta especialidad a las personas que hay de Chihuahua y que hay de otros estados aquí aledaños. ¿La alta especialidad va orientado a temas oncológicos o a qué tipo de temas? Sí, la alta especialidad, bueno, hay que ver de los niveles de la salud hablando desde el más bajo hasta el más alto. Lamentablemente, pues la mayoría de los mexicanos solo asisten a su consulta con el médico cuando se sienten mal. De que me siento mal ahorita, voy con el médico. Y muchas veces es de los médicos en farmacias de conveniencia, por no decir nombres o marcas, pues que van, está 30, 50 pesos la consulta, te atiende para poder visualizar esa molestia que tienes en el momento y ya no lo vuelves a ver hasta que Te vuelve a doler. Exactamente. Pero nosotros tenemos un servicio de salud que realmente podría decir que en estructura es envidiable. Wow. Envidiable. Porque la estructura de nuestro sistema de salud es realmente muy diseñado para atender a la población. La práctica que se hace en el servicio de salud es totalmente diferente a cómo está la estructura. Pero hay que abordar, por ejemplo, yo trabajo en el sector privado, por dar un ejemplo. En el sector privado, ¿qué derecho tengo de seguro? Que vendría a ser el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es un sistema tripartita. Pone su parte el Estado, pone su parte el patrón, el dueño del negocio, y pone su parte el trabajador. Y con estos recursos, pues prácticamente se mantiene. Entonces, si trabajas en el sector privado, pues tienes derecho al IMSS de entrada. Pero bueno, no trabajo en el sector privado. Soy alguien del sector público. Soy una figura pública, un servidor público. ¿A qué seguro tengo derecho yo? Al ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al ISSSTE también pues tienen derecho todas estas personas que son servidoras públicas. Ok, van y se atienden allá. No trabajo ni en lo privado, ni trabajo en lo público. Soy militar. Para los militares está otra modalidad que es el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ok. Ahí es donde se atienden los militares. Ok, no soy militar, no trabajo en el sector privado, no trabajo en el sector público. Yo vendo mis mangonadas. Informal, el mercado Soy informal. el mercado informal. ¿Realmente estoy abandonado y vulnerable? No. Para eso está lo que ahorita actualmente es el IMSS Bienestar, que no es lo mismo que el IMSS solito. El IMSS Bienestar es la modalidad que cubre a esta parte de la población, que son más del 56% de los mexicanos, Wow. para recibir un tratamiento. ¿Qué era antes del IMSS Bienestar? Era el INSABI.
que era el INSABI, el Instituto para la Salud y el Bienestar. Antes del INSABI, que era el Seguro Popular. El Seguro Popular. Que se ejerció en 2003 gracias a Vicente Fox. Yo no tengo ninguna postura a favor o en contra de algún político. Yo solo estoy en favor y en contra de lo que se hace, o sea, de lo que se muestra. Entonces, nace el Seguro Popular en 2003. ¿Y qué existía antes del Seguro Popular? Lo que era el IMSS Oportunidades, que era como que el IMSS daba ciertos apoyos para las personas que necesitaban los servicios médicos. Entonces, a raíz de ahora tener lo que es el IMSS Bienestar, la población tiene derecho, por decreto y por el cuarto artículo también de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, derecho a la salud. O sea, pero muchas personas lo ignoran y muchas personas no son culpables de esa ignorancia. Me estoy refiriendo a la persona que está vendiendo tamales y que tiene que trabajar en estos momentos para poder comer el día de hoy con su familia. Me estoy refiriendo a esas personas que no pueden disfrutar de vacaciones porque tienen que decidir si entre vacaciones o poder mejorar la calidad de vida de su entorno social, de su casa, de poder darle estudio a sus hijos, etcétera. Esas personas no conocen de esto no porque quieran mantenerse en la ignorancia, sino porque las circunstancias sociales en las que viven les impiden poder sentarse y tener la facilidad que nosotros, por ejemplo, tenemos de informarnos. Que les llegue la de esto. información. Exactamente. Okay. Entonces, estas personas son cubiertas por eso. ¿Qué es lo único que necesitan? Ser mexicanos, tener su CURP, y prácticamente son unos procesos, pero de datos que se pueden obtener en un solo día para poder tener acceso a estos servicios médicos. Okay. A que ese tipo de personas que, por ejemplo, tú dices que no, que dicen, ¿sabes qué? Es que no estoy trabajando, estoy en el mercado informal, me dedico al comercio, también hay comerciantes, y no están afiliados al seguro o al IMSS. ¿Qué tipo de procedimientos o hasta qué tipo pues sí, de beneficios de salud tienen esas personas en que me dijiste ahorita en el IMSS Bienestar, el IMSS Bienestar? ¿Hasta qué tipo no sé si me voy a entender, hasta qué tipo de beneficios ellos tienen acceso? ¿Hasta qué tipo de, no sé si cirugías, si medicamentos, hasta internamientos, no sé, hasta qué grado tienen ellos? Ajá. Para eso hay que montarnos a lo que era antes, que era el Seguro Popular, que fue desde 2003 hasta 2018 aproximadamente. En en este Seguro Popular, las personas daban un apoyo voluntario, ¿no? al Seguro Popular, económico. Obviamente, pues daban una parte para poderse estar afiliados allí. Entonces, una vez que se encontraban afiliados, pues el Seguro Popular les cubría prácticamente todo lo que era general. O sea, medicamentos para las cuestiones pues, más probables de una cefalea, una intervención menor como ambulatoria, de que, pues en mi trabajo me abrí con una herida, el procedimiento de suturas, etcétera. ¿Qué era lo que pasaba cuando se necesitaban, por ejemplo, estudios de imagen? Tomografías, resonancias magnéticas, radiografías. El paciente tenía que dar una contribución, pero era mínima. O sea, realmente, si por decirte, una tomografía en 200 pesos es regalada. Creo que muchas personas tienen la oportunidad de poder darse una tomografía, pero si te la dejan en 200 pesos, pues, o sea, no es tan difícil poder, ni tan descabellado pensar en tener ese estudio en el Seguro Popular. Lo que pasa ahora con el IMSS Bienestar es que se plantea dar la atención universal totalmente a las personas y poderla cubrir con el Estado. El Estado es el que tiene que encargarse de brindar la salud y los medios a su población. Pero lo que desconozco hasta ahorita en materia, porque es muy reciente este cambio que se acaba de hacer, es saber si va a haber una contribución mínima por parte del que vaya a recibir estos servicios, si va a ser 100% gratuita o si va a ser también bipartita o tripartita o algo. O sea, eso lo desconozco. No estamos en temas políticos, pero se ha hablado mucho estos últimos años acerca de ¿realmente tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca? Bueno, aquí entra lo divertido, porque uno dice, no, el sistema de salud de Dinamarca no lo tenemos, ¿cómo es posible? Es una burla en la cara. ¿Cuántas personas se han sentado a ver cómo es realmente el sistema de salud de Dinamarca? O sea, si dicen Dinamarca, alguien se imagina un país del primer mundo, se imaginan que algo es muy eficiente, muy bueno, y que por ende, como lo nuestro no es eficiente ni muy bueno en la práctica, pues entonces se están burlando de nosotros en la cara. Solo basta decir que nunca me gustaría que tuviéramos el sistema de salud que tienen los Estados Unidos de América. Wow. Los Estados Unidos de América es potencia mundial.
Por ende, si te digo sistema de salud, pues ha de estar muy chido, ¿no? Y realmente sí, tienen la ventaja tecnológica de punta, pero ellos se manejan en el aspecto de que toda la salud y todos los servicios de salud allá son privados. Solo puede darse salud a quien la alcanza monetariamente. Si no tienes suficiente dinero para poder pagarte los tratamientos y costearte lo que tú necesitas, no tienes salud, así de simple. Wow. Entonces yo me quedo pensando, bueno, nuestro sistema sí tiene muchas deficiencias, en especial por la corrupción, porque muchas personas se aprovecharon de sus puestos, se aprovecharon del compadrazgo, del dedazo, para poder hacer muchas malos movimientos y tomar malas decisiones. Pero si me quedo, si ahorita mismo en México solo pudieran pagarse la salud de los que tienen dinero, diríamos, pues ya tenemos el sistema de salud de Estados Unidos. Y es algo que no quiero, algo que no me gustaría. Entonces, el de Dinamarca, ¿cómo ha de estar, no? Es privado, es público, es mixto, a quienes cubre, a quienes no. Tengo amigos que me han platicado que han estado precisamente allá por las partes de Europa y mencionan que los sistemas de salud, a comparación como ven el de México, todavía están en algunos países de allá que consideramos nosotros primermundistas, mucho más deficientes que aquí. Claro. Y no es como para nosotros decir, bueno, si ellos están peor, hay que sentirnos felices. No, hay que exigir lo que merecemos y potenciar nuestro sistema de salud. Pero pues hay que tomar criterios, porque si yo te digo, no, pues me gustaría también tener la gastronomía de Italia porque es muy buena. Bueno, nunca en mi vida he probado muchos platos italianos. ¿Por qué estoy deseando eso, no? Claro, sí, hay que ver ahora sí que el comparado con qué no. Ujú. El tema aquí es eso. Hay una cuestión que pasa, por ejemplo, ahorita está pasando con El Salvador, el país, que se está hablando de que ya es el país más seguro del mundo, lo acaba de decir Nayib Bukele, que acaba de cerrar el mes de diciembre con un solo homicidio doloso. Suena sorprendente, pero vamos comparado con qué, ¿no? O Ujú. sea, a mayor población, pues vas a tener más porcentaje o más, estadísticamente más probabilidad de que pase algo, ¿no? Ajá. Y algo más chico, pues obviamente es más controlable. Ujú. Ese mismo sesgo pasó mucho en el COVID, con el manejo de la pandemia. Por ejemplo, hubo países en los que su per cápita, su distribución económica, les permitía a la mayoría de la población poderse resguardar en sus hogares. O sea, hablamos de un 80% de la población que se puede Muchísimo. resguardar, porque ahí la economía está distribuida más equitativamente entre todos los habitantes. ¿Cuál fue el problema de México? Que tenemos mucha desigualdad económica. Para una persona que tiene un ingreso neto de 50,000 pesos al mes, decir, no, pues voy a perder 5,000 pesos al mes y me mantengo en mi casa, pues bueno, hago ese sacrificio, me quedo con 45,000 pesos, ¿no? Voy a sufrir. Pero hay personas que decían, si no salgo a trabajar hoy, no como, tengo que salir a trabajar. Y las personas que tienen esta capacidad económica alta, le recriminaban a las personas que tenían que salir a trabajar por el hecho de que no se estaban resguardando, por el hecho de que, oye, es que tenemos que tener en cuarentena, ¿por qué estás saliendo a vender tus cosas? ¿Acaso eres una persona sin cerebro, ignorante, etcétera? No, soy una persona con necesidad. Correcto. Ajá, y no podemos nosotros estar tachando eso como de algo negativo, porque si por todo el mundo fuera y pudiera, nos hubiéramos quedado en casa. Correcto. Si a mí me dijeran, no, pues no tienes necesidad de salir, te mantienes con comida y todo, pues yo me quedo así a gusto. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esas oportunidades? Tienen que salir a trabajar para sacar adelante a sus familias y aún así están tomando el riesgo de enfermarse de COVID, fallecer y dejar a sus familias solas. Entonces pasó mucho y creo que la conciencia de clase de que existen personas que necesitan ayuda, apoyo, tiene que hacerse más notable actualmente. Correcto. Yo creo que es el verdadero hablan desde su privilegio, ¿no? Exacto. A mí me cambió mucho la vida cuando me di cuenta de cómo era la vida rural. Por ejemplo, veía niños de 11, 13 años, analfabetas, trabajando como jornaleros, o sea, sembrando y cortando. Probablemente nunca en su vida van a tener la oportunidad de estar en una escuela por estar prácticamente cultivando los alimentos a los que nosotros tenemos acceso, como para decir actualmente de que no, pues no le voy a echar ganas o con que pase la materia o no, o sea, en mi mente cada vez que estoy leyendo algo está esa gente Wow. trabajando, esos niños trabajando, que si a lo mejor hubieran estado en mi posición, hasta hubieran sido más destacables que yo. Pero por las circunstancias que nos tocan vivir, no van a tener esa oportunidad y yo por eso me tengo que esforzar el doble, el triple por mis mexicanos, porque es mi pueblo.
y tenemos que estar unidos en ese aspecto, pero tampoco tenemos que estar romantizando la pobreza. Decir, bueno, por ellos me voy a romper toda la espalda para ellos. Sí, ok, los voy a atender, pero ¿cuándo van a cambiar esas circunstancias para Correcto, las futuras generaciones? correcto. Y eso yo creo que ya estamos hablando de que el Estado tiene que crear esas condiciones, ¿no? Exactamente. Porque por mucho que nosotros queramos echarle ganas, Esteban, que es la cultura del echaleganismo, Ujú, yo siempre decía, hay veces que las condiciones no te lo van a permitir. Si exactamente. te vas a temas más, híjole, es que no quiero hablar de política, pero ideas más Ujú. izquierdas o algo así, por así decirlo, o sea, si tú no tienes acceso, por ejemplo, vamos a partir a verlo desde lo macro, ¿no? Si tú no tienes acceso a una buena alimentación, pues no tienes un buen desarrollo neuronal. Ujú. ¿Por qué? Porque pues estás pensando en primero cómo conseguir el Ajá. pan. Sí, Viene eso, ajá, la pirámide de Maslow. en la pirámide de Maslow, Ujú, correcto. O sea, primero, compadre, tengo que sobrevivir. ujú. Sí, no me hables de tengo que emprender. Ajá. No Sí, me hables de aprenderme a dividir en casita si correcto. ahorita tengo hambre y nomás tengo una comida al día. Correcto, sí, Ajá. correcto. Ni mucho menos me digas que tengo que emprender porque el emprendedor es el que consigue sus sueños. No, compadre. Hay necesidades primarias y Ajá. básicas, como lo dijo Maslow, que se tienen que cubrir para después, ya estando un poquito más arriba, equilibrar lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, vamos a meternos a este tema, ya que lo tocaste, Esteban. Señores, hoy es, bueno, no les voy a decir la fecha, pero para estas alturas ya debe estar un poquito más desarrollado. Cuando se ha lanzado este episodio, ya tiene que estar desarrollado más ese tema. Lo tenemos fresquecito. Ahorita está el metaneumovirus, Humano. Esteban, que acabamos de tener una pandemia ya van a ser 5 años, yo Ujú. creo, 5 o 4 años. Nos fue muy mal. A muchos países, bueno, yo hablo otra vez hablando desde mi privilegio, a algunos les fue muy mal, porque nadie está preparado por una pandemia. Ajá. Nadie está preparado, ningún gobierno. Nadie está preparado para un golpe que no se espera. O Correcto. sea, y lo vimos mucho no solo en nuestro país, sino como mencionas en muchos otros. El tejido social se rompió totalmente. Ejemplos, por mencionar Ecuador, en donde se abandonaban los cadáveres en la calle, se apilaban y se quemaban. Nadie tenía una ceremonia mortuoria, entraba el paciente con COVID y recibía las cenizas si fallecía. Los hospitales se saturaron. Yo fui voluntario de vacunación Ok. y yo lo sentí por mi deber hacia mi pueblo. No por deber es que me obligo o quiero tener una imagen o no, sino de que allá hay personas que se necesitan vacunar, que necesitan la vacuna porque necesitan seguir trabajando. Yo tengo de dos, quedarme aquí en mi casa, resguardarme porque puedo, o salir a apoyar mi granito de arena, y si ya me llevó el COVID, pues ya me llevó. O sea, Wow. tarde o temprano va a llegar a las puertas de mi casa, y cuando me alcance, más vale que me alcance haciendo algo a estarme escondiendo. Entonces yo salí, con las lágrimas en mis ojos, le dije a mi madre de que, bueno, voy a exponerme. Pero porque allá afuera también, ay, perdón, es que No te me quiero preocupes, te quebrar. entiendo. Porque allá afuera están abuelitos con la preocupación de que a lo mejor ya no van a ver a sus nietos crecer. Entonces yo tengo que ir allá, y si yo puedo servir para eso, me voy a entregar. Entonces iba y aprendí a vacunar, aprendí todo lo que necesitaba para poder checar presión, etcétera, y para poder abordar al paciente. La primera vacuna que puse me hizo darme cuenta que era lo que yo tenía que hacer, por mi pueblo, por los mexicanos y por toda mi sociedad. Si está escrito en el destino que tengo que entregarme por el bienestar de los demás, yo dónde firmo. O sea, entréguenlo. Porque mi población es algo que yo respeto mucho. Y no voy a permitir que una enfermedad quiera imponerse o quiera ponerse de muro. Los obstáculos solo sirven para ser derribados. Si yo no logré superarlo, por lo menos quiero ser cimiento para que alguien salte. Entonces esa es mi mentalidad. Qué importante eso que estás diciendo, Esteban, porque hay muchos que nosotros, o sea, no queremos a veces lo que decíamos ahorita, construir algo para que alguien más, vea la tierra prometida, por así decirlo. Eh, el tema del COVID, así como lo dices ahorita, fue como si fuera una guerra, pero en vez de que los militares fueran, fue el sector salud el que tuvo que salir a pelear esa batalla. Ujú. Yo todavía no entiendo cómo hay gente que dice que el COVID no existió o que no existe. Sí, hay mucha afectación. ¿Se puede debatir el origen? Claro que sí, se puede debatir Ujú.
el origen de esta enfermedad, pero lo que sí son los estragos en la sociedad, como tú dices, y que alguien, el sector salud, tuvo que ponerse en pie y en el frente de batalla y para dar la cara por nosotros, ahora sí que Ajá. por la humanidad. Sí, y también algo importante en el aspecto del COVID es poder diferenciar la enfermedad, su origen, de manera científica y con criterio, porque hubo mucha segregación hacia los chinos también, hacia las personas asiáticas, hubo mucho prejuicio de que ahí viene la gripe china, también lo Eh, empezaron a mencionar. Y muchas personas tenían la duda de que es como una gripita y pues no, o sea, afecta el sistema respiratorio, pero tiene un mecanismo de función totalmente diferente al de la influenza, por ejemplo. Y obviamente pues son virales, no son bacterianas, que prácticamente ahí entraríamos en otro rubro totalmente diferente de cómo afrontarlo y cómo abordarlo. Y no podemos ser los primeros en señalar con el dedo a China, porque nosotros ya también tuvimos una pandemia que ujú, se dio en el 2009, que nació y se originó también aquí en México, ujú, la de la influenza H1N1. ujú. Entonces, ¿cómo nos hubiéramos sentido nosotros si todo el mundo dijera la gripe mexicana? Y no vayan a México, no hagan esto de México, sí, claro. Eres mexicano, de seguro tú traes el H1N1 y ser discriminado simplemente por el lugar en el que te tocó nacer. Obviamente hay su repercusión y su origen en el aspecto de la sobreexplotación en el caso del COVID, de las áreas naturales en donde pues reemergen patógenos a los cuales no estamos preparados o tienen mutación, o a veces pasa como en la influenza H1N1, que en un cerdo se replicó y prácticamente se generó un nuevo virus para el humano a través de cepas también aviares y pues propiamente humanas para poder Ujú. entrar a Lo nuestro que se llama organismo. como zoonosis, ¿no? Sí, Ok. sí, sí, exactamente, que se generó el potencial zoonótico y pues de ahí abarcó a todo el país y para 3 meses, 4 ya estaba difundido de manera mundial. Claro. Fíjate que yo me acuerdo, yo te quiero contar desde mi experiencia cómo lo viví. Ahorita creo que me la platiques cómo lo viviste tú. La verdad que sí, sí estuvo muy complicado. Yo en mi tema de trabajo, no sé si recuerdas cómo estuvo que fue febrero, marzo, yo creo que nos dieron aquí la noticia. Amanecimos y el gobernador de aquí de Coahuila dijo, hay una chica que fue a Italia, que también fue un país muy golpeado Sí, por allá, regresó y tiene los síntomas de del COVID. virus, ya se aisló y Ujú. todo eso. Me acuerdo que era de los primeros casos que se escucharon en México. México, en México. Ujú. Y entonces lo teníamos aquí en la ciudad. Entonces yo decía, wow, lo tenemos aquí en la ciudad. Entonces yo creo que el día siguiente nos meten en las oficinas. ¿Saben qué? Estos puestos se van a ir a hacer home office. Ajá. Afortunadamente, como te dije, tuve la bendición, la oportunidad, la fortuna, como queramos decirle, de trabajar desde mi casa. Pero era una psicosis tremenda, Esteban, Ujú, porque de verdad fue un golpe que nadie veía venir. ujú. Fue algo que ni el mejor gobierno estuvo preparado. Y yo quiero preguntarte ahorita, a partir de la experiencia de lo que fue el COVID, ¿cómo, qué se ha llevado a cabo o estamos preparados para una nueva pandemia o cómo reaccionaría el mundo? Te digo porque tú me dijiste que dentro de tu currículum y tus estudios Ujú. has tenido temas con virus y todo eso, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? sí, pues mira, abordando que las pandemias, sobre todo virales, Ujú, son muy rápidas, o sea, mm, se tiene una diseminación muy grande, lo que viene siendo pues prácticamente la facilidad de contagio. Entonces, dependiendo del tipo de contagio, es la rapidez con la que se va diseminando. Las respiratorias son una de las más rápidas que se pueden tener para empezar a diseminar un virus. El 20 de diciembre de 2019, si bien recuerdo los datos de ese momento, había 61 casos confirmados en China, adentro de un hospital que tenían una neumonía muy extraña y estaban ya ahí aislados. Eso para el 20 de diciembre de 2019. Para el 11 de marzo de 2020 se declaró pandemia mundial por la OMS, crisis sanitaria, y todos los países empezaron a cerrar fronteras, empezaron a tomar medidas para las cuales se estaba improvisando a veces sobre la marcha. Lo que eran las medidas cautelares de que toque de queda, nadie sale a partir de esta hora. O sea, en México se le planteó al subsecretario de Salud López Gatell, ¿por qué no hacemos eso? O sea, para que todos tengamos la responsabilidad de quedarnos guardados. Y por lo mismo, desigualdad económica, no podemos aplicar una ley marcial así en correcto, todo el país. Pero a lo que también podemos hacer un énfasis es, ok, ¿cómo llegó el virus aquí, de Italia hacia acá, a través de un viaje? correcto.
una persona que vive al día no tiene la capacidad de darse este tipo de lujos o a veces necesidades también por trabajo, pero Ujú. hablamos de que para que haya un viaje tiene que haber cierto sustento económico que Un te lo recurso. permita. Exactamente. ¿Por qué no se hizo énfasis en el aspecto de las personas con poder adquisitivo? No salgan de sus viajes, no hagan cosas ostentosas, no hagan reuniones, no hagan fiestas. ¿Qué pasaba? Había fiestas y la gente salía en contra de lo que era Las la recomendaciones. recomendación. Porque de no ir a una fiesta donde hacer un cumpleaños nadie se muere. Claro. De no comer una semana por no trabajar, sí. Wow. Y de cancelar mis viajes recreativos también no te va a pasar. No te va a pasar nada perder un avión. Pero ¿qué fue lo que pasó? No se tuvo el criterio necesario para saber a qué nos estábamos enfrentando Correcto. y por ello nos agarró desprevenidos. Totalmente. Lo que son virólogos son pocos, hablando en México y no se diga también el gremio de virólogos en el mundo. Ok. Y en ese momento, los que se dedicaban a COVID-19, bueno, no COVID-19, más bien SARS. SARS-CoV-2, Ajá. ajá, que el SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad, hay que diferenciarlo, que nos da pues esta enfermedad. Los virólogos que se dedicaban a este virus eran limitados, porque antes solo se daba en ciertas regiones del mundo. No me va a importar ahorita prepararme para una enfermedad que solo se da en el Mediterráneo y aquí no. Puede llegar un paciente conmigo con diabetes y decirle, es que no sé atender su diabetes, pero sí sé atender una enfermedad que solo se da allá, ¿cómo ve? Pues no, o sea, cada quien se centra principalmente en sus circunstancias. Correcto. ¿Qué pasa cuando de repente la circunstancia a la que te estás enfrentando es algo para lo que nunca te prepararon? Correcto. Eso fue lo que pasó. O sea, es cómo reaccionas ante lo desconocido, Esteban. Ujú. Sí, porque volvemos a lo mismo. El miedo y el pánico. Mira, en la sociedad, a nivel ciudadanos, una psicosis tremenda, porque si los gobiernos no te pueden ni siquiera definir qué es lo que estaba pasando, o sea, ¿qué te esperaba tú, no? Yo me acuerdo que yo cuando hacía el súper en mi casa voy yo nada más, yo estaba mi esposa, mi niña chiquita, voy yo Ujú. y haz de cuenta, iba al súper y pues ya ves las medidas, ¿verdad? También las medidas que toman, que el gel y que el cubreboca y después Lysol. Lysol y llegabas a la casa y yo dejaba la ropa, me encueraba casi, dejaba la ropa afuera, me metía a bañar Ujú. y desinfectábamos todo, todo, todo. Entonces hacías de todo porque yo decía, oye, pues tengo una niña chiquita. Ujú. Sí, tengo, ¿cómo se llama? Bueno, tengo en mi círculo que mis padres, o sea, pues con enfermedades, esto como hemos dicho, son más vulnerables, entonces no Ujú. sabíamos cómo reaccionar, no Exacto. sabíamos qué medidas tomar, porque después te decían no, y ya ves la sobreinformación que ahorita hay tremenda, ¿no? Ujú. Veías en TikToks o en blogs de que no, pues tienes que tomar agua con sal, y el cubrebocas se tiene que una hora, entonces ya no hallabas ni qué hacer con estas Ajá. medidas que tenías. Sí, y sobre todo también hubo un efecto de retroalimentación Ujú. que lamentablemente pues fue negativo por el hecho de que, bueno, tenemos que aislarnos, no tenemos que caer en pánico. Pero ¿qué pensaba la gente? De que, bueno, si nos tenemos que aislar, los recursos van a empezar a escasear. ¿Qué voy a hacer por ende? Comprar recursos a lo grande. Pero todos pensaron igual y llevaron a esa escasez de recursos que se planteaba evitar. Un efecto muy curioso fue el del papel higiénico. El papel higiénico ocupa mucho espacio en una estantería, en un supermercado. O sea, realmente no es tan caro, pero pues ocupa mucho espacio por el volumen de los rollos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó? Digamos que se reunieron algunos amigos y dijeron, no, pues ya vamos a aislarnos, vamos por papel higiénico. Pues vamos a comprar ya de una vez el de 3, 4 meses. Y va pasando la gente y se da cuenta que esas estanterías están todas vacías. ¿Qué había ahí? Papel higiénico. Por algo la gente lo está Se está comprando. acabando. Entonces, véngase también. Y lo, no, pues compré papel higiénico. Gracias por decirme también para ir. Entonces empezó a haber una escasez innecesaria Sí, sí, sí. de papel Es un higiénico. pensamiento colectivo, ¿no? Que al fin y al cabo dijeron, no, pues hay que ir, todos están haciendo lo mismo, ¿no? Ajá, exactamente. Yo me uno a hacer lo mismo. También con lo que fue la correlación entre las nuevas medidas de higiene y cómo se comportaba la salud en la población. Fue muy Correcto. interesante observar cómo al momento en que ya se nos implicó utilizar la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el quitarnos la ropa al momento de entrar a nuestros domicilios,
también empezó a haber una disminución de otras enfermedades como las diarreicas, Wow. las intestinales. O sea, ¿eso se vio en el tema médico? ¿Sí se vio? Sí, 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 Wow. se vio cómo era, que disminuía también la tasa de incidencia en otro tipo de enfermedades gastrointestinales. Wow. Entonces, podríamos bajar la incidencia el día que digamos todos como que, bueno, vamos a lavarnos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al Correcto. baño. Sí, sí, sí. Vamos a usar cubrebocas solo si nos sentimos con la enfermedad, hablando ahorita actualmente, y vamos a tener estas medidas de higiene. Si lo Correcto. hiciéramos, bajaremos mucho la incidencia. Fíjate, te voy a decir algo, quedaron muy buenos hábitos y muy buenas Ujú. prácticas, te voy a decir por qué. Ahí donde yo trabajo somos como unas 80 personas, hay espacios cubículos que compartes, ¿sí? Oficinas cerradas. Y luego cuando alguien empieza con estos síntomas y no sabemos si es influenza, si es gripa, si es COVID o algo, rápidamente al otro día llevan la máscara, la Ujú. mascarilla. Y eso es un buen hábito que antes yo no Ajá. lo veía mucho. Ujú. Utilizas un cubreboca pues para ya no dispersar la enfermedad. Yo, por ejemplo, siempre cargo un gel antibacterial en mi bolsita. ¿Sí me Ujú. Sí, explico? sí, claro. Entonces, esos buenos hábitos a lo mejor nos van a ayudar a reducir, como tú decías, otras enfermedades, ¿no? Ajá. Inclusive salen preguntas que puede decirte un niño, pero que cuando uno se las plantea tienen mucha relevancia. ¿Cuánto tiempo tengo que durar lavándome las manos Ujú, para saber que fue efectivo el lavado, no? claro. Entonces, pues empezaron a salir los estudios que ya existían previamente de esta cultura en higiene, de que pues 20 segundos es lo mínimo para poder tener un Sí, efecto. escarbaron. A ver, ¿dónde están Ajá. esos archivos donde Sí. decía cómo hacer todo correctamente? Exactamente, 20 segundos nada más con el jabón y dejando caer el agua, ¿qué onda? Y Ajá. empezaron a salir que cómo son las técnicas de lavado de manos, las uñas, todo, o sea, se empezó a volver parte de la comunidad. Y lamentablemente fue por el COVID, pero lo positivo fue que se pasó así la información tan rápido entre la Claro. población de estas medidas que fue muy gratificante. Poder ver cómo la sociedad, cuando tiene la disposición, puede coordinarse para hacer cosas benéficas. Correcto. En el aspecto negativo, al principio, pues nadie quería enfermarse de COVID, nadie quería que su colonia fuera donde empezaran a brotar los casos, nadie quería ser el primer paciente de su ciudad Claro. de COVID. Y por eso también se atacó mucho el gremio médico, porque el Mm, médico es el que está en el hospital. claro. Entonces él es el que ve a los pacientes con COVID y si es mi vecino, me va a traer el COVID para mi familia. ¿Qué pasaba? Subían médicos a los camiones o enfermeros, enfermeras, camilleros, del rubro de ciencias de la salud, se aventaban cloro. Wow. Y inclusive hubo amenazas de muerte de que se tenían que salir del circuito si no los iban a matar, etcétera. Pero una vez que el COVID se distribuyó entre todos, ya era de que, los médicos son nuestros Son los que los héroes. necesitamos. Ajá, Sí, 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 exactamente. claro. Y en el gremio médico hubo muchísimas bajas porque lamentablemente había muchos médicos que tenían unos malos hábitos de alimentación y comorbilidades, diabetes, hipertensión, que principalmente tener una comorbilidad aumentaba más el riesgo de que Eran si más tuviera susceptibles a que hubiera temas ajá, fatídicos. complicaciones exactamente graves en el COVID y por ende pues un desenlace fatal. Qué complicado. Yo lo recuerdo y a veces hasta me da mucha nostalgia porque te digo, fueron episodios muy, muy importantes. Lo adquirí, si mal no recuerdo, yo creo que unas 2 veces. Este, pero yo me acuerdo que estábamos encerrados, Esteban, y lo que haces es pues consumir ocio. Sí, Ujú. pues, terminaba mi trabajo y pues tenía la televisión al lado, tenía mi teléfono a la mano y empezó también la desinformación, muchísima desinformación. Exacto. Sí. Una de las más grandes fue el dióxido de cloro. El dióxido, a ver, vamos, ¿qué me puedes hablar del dióxido de cloro? Mira, el dióxido de cloro, Dicho por un médico. el dióxido de cloro es un compuesto que se utiliza para poder sanear superficies. ¿A qué me refiero con sanear? Pues para poder quitar la carga microbiana que pueda existir en esta. Se utiliza tanto en el ámbito industrial, también como puede ser utilizado en el ámbito pues, del hogar, o sea, cotidiano. ¿Qué era lo que pasaba? De que se decía, no, pues el dióxido de cloro sirve para matar gérmenes. Y también se puede tomar bajo ciertas diluciones en el agua para tener un efecto, ¿no? Entonces tú te quedas pensando, bueno, si lo uso en la mesa y puede en la superficie matar ciertos microorganismos, si existe una versión que me la puedo tomar, puede matar los microorganismos que hay adentro. Esa fue la premisa. La lógica. La lógica, entonces déjalo hago. Y entonces empezó a darse este efecto, este sesgo de que digamos que me da COVID y a mí me recomendó una comadre el dióxido de cloro y me lo empiezo a tomar y salgo del COVID y digamos que no la pasé muy mal. Entonces puede que sin el dióxido de cloro
haya sido el mismo resultado. No la pasé muy mal y salí del COVID. Pero como la variable diferente fue estar tomando de dióxido de cloro, Lo asociaste. lo asocié y voy a llegar contigo. Oye, creo que a mí no me dio el COVID tan fuerte porque mi comadre me recomendó dióxido de cloro y pues me fue bien. Entonces tú ante el miedo y la incertidumbre de que no hay vacuna, no hay tratamiento para esto, pues más vale, ¿no? Hacer un intento a algo así. Cuando salió el comunicado del dióxido de cloro, no sirve porque no se mete a tu organismo como para luchar contra el virus o inactivarlo o algo así, no tiene ningún efecto, más allá del placebo. Pues la gente no quería entender y ahora decían, es que nos están ocultando información, es que nos están prohibiendo tener acceso a esto. Y un punto que fue todavía más notorio fue el de la ivermectina, que la Ok. ivermectina es un fármaco antiparasitario. Ok. Ajá. Normalmente más conocido se utiliza en el rubro de la medicina veterinaria, Ujú. principalmente para los caballos. Pero también existen formulaciones pues, para otros distintos tipos de personas, inclusive para humanos. Humanos y otros tipos de animales, perdón. Entonces, en humanos, pues es un tratamiento que sirve para la pediculosis, que son los piojos. Ok. Entonces, te toma la ivermectina y pues puede ayudar a contrarrestar esta infestación por piojos. ¿Qué es lo que pasó con un médico, un científico, que hizo un estudio científico de ivermectina sin ivermectina? Pues utilizó una población que tenía COVID, lo que haya disponible, ¿verdad? Porque todo lo que caía de información científica era bueno para intentar formar una estrategia contra ello. Entonces su poder estadístico no fue tan grande, de evidencia tan La alta, tan población del pesada. estudio. Ujú. No fue tan relevante, pero logró verse que bajo las circunstancias en las que él se encontraba, el uso de ivermectina sí tenía como que un efecto frente al COVID en las personas. Salió este estudio científico. ¿Y qué pasa con las personas? Inclusive las científicas pecan al leer únicamente el encabezado, los resultados, y que hay una asociación entre las personas que tomaron ivermectina en COVID contra las que no lo tomaron. Y a veces ves que la diferencia es mínima, que no vale la pena realmente como que tomarlo como tratamiento, pero como ya vi el encabezado y así, salgo a difundir por querer tener, no sé, vistas o querer tener notoriedad, o inclusive con buena intención, ¿sabes? Decir, Claro. oye, encontré esto y es así, 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 así. Entonces la gente inmediatamente acaparó toda la ivermectina que había. Posteriormente se hicieron estudios con mayor grado de confianza, más con un diseño experimental mucho más riguroso, y se dan cuenta que no, que la ivermectina realmente no genera un cambio frente al COVID. Y este artículo sale rechazado, o sea, Invalidado. invalidado, o sea, de que con lo que se acaba de mencionar y lo que ya nos dice la evidencia científica, esto queda invalidado, pero ya está en el consciente colectivo. O sea, ya no puedes, las personas ya lo tomaron, las personas lo seguirán haciendo si es que le dan fe, y más si lo asocian con con el placebo de que, pues yo con COVID sí me tomé ivermectina y me la tomaba con 2 shots de dióxido de cloro. Y salí bien, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, Oye, ¿trae alguna consecuencia el uso de dióxido de cloro a la salud, Esteban? con las diluciones que se manejaban, realmente pues se manejaba como un placebo más, ¿no? Ok. Pero es como dice Paracelso, todo es veneno, nada es veneno. El veneno lo hace la dosis. Wow. Entonces, si tenemos personas que por querer vender, entrar al mercado del momento, voy a vender dióxido de cloro concentrado y a ti te digo que hay que diluirlo con 1 litro de agua, 2 fichitas, ¿no? Ujú. ¿Qué tal si tú tienes el pensamiento? Bueno, 2 fichitas para 1 litro de agua, pero yo me siento bien malo y tengo COVID. ¿Qué tal si mejor 5 fichitas y en medio litro? Yo ya no puedo manejarlo así. Y como el dióxido de cloro realmente se maneja sin prescripción médica ni nada, simplemente donde lo encontraba lo podías conseguir, comprar o adquirir, pues hubo muchas intoxicaciones, Wow. porque había mucha concentración a veces en formulaciones de dióxido de cloro que lamentablemente llevaban al hospital. Y oh sorpresa, o sea, tomabas dióxido de cloro para evitar el COVID, pero ahora tienes que ir al hospital por intoxicación con ese tipo de compuestos, y en el hospital es donde están los pacientes con COVID. Aumenta ahora tu riesgo de tener Sí, la claro. exposición. Sí, entonces era lo que antes decías, ¿no? O sea, pues si puedes no ir al doctor y puedes reposar en tu casa para los síntomas de COVID, porque ya llegó un momento en que decían, si tienes estos síntomas, aíslate Los y criterios menores, ándale, ajá. o sea, ya, no, o sea, ni siquiera vayas a preguntar si es COVID, mejor haz esto, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sí pasaba eso? Sí, cuando sabíamos que observando cómo la pandemia se fue comportando con las personas,
pudo observarse que había cierto grupo de personas que edades de 20 a 30, 40 años sin comorbilidades, que tenían, digamos, la manifestación leve del COVID. Entonces, si estamos viendo que el 80% de este grueso poblacional no tiene complicaciones graves, pues nos conviene dar la indicación de que si tus síntomas son leves, quédate en casa. Quédate en casa, resguárdate y a menos de que tengas un tipo de estas complicaciones, asiste. Correcto. Ya salen los criterios mayores. Por ejemplo, la disnea de que siento que me está faltando el aire. O sea, eso es muy diferente, eso es más grave a decir de que, es que Tengo fiebre, ¿no? Tengo fiebre, exactamente. Y las personas que inmediatamente tenían que trabajarse bajo observación tutelar también de la familia son las personas con comorbilidades, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades de hipertensión, del corazón, las personas inmunodeprimidas o Ok. inmunosuprimidas como los pacientes oncológicos que hayan recibido trasplantes e inclusive también las personas que viven con VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esas personas son de especial observación porque su cuerpo y su metabolismo no está funcionando de manera adecuada inicialmente sin ninguna enfermedad. Si le sumamos una enfermedad a la ecuación, tienen mayor probabilidad de complicarse y fallecer. Entonces, con esta es observación y ir a atención inmediatamente. Pero tú que perteneces a este nicho, que no tienes ningún tipo de estas enfermedades y te da leve, sin criterios mayores, quédate en casa. Sí, porque decían que muchas veces también ocupaban espacio en los hospitales de gente que realmente lo necesitaba o algo así, ¿no? Tuvo que llevar a un grado en el que tuvo que decidirse por vida de personas. Eso es fuertísimo, Esteban. Te tocó estar pues en ese frente de batalla, no sé cómo decirle, porque Desde el punto de vista de la vacunación y gracias a mis estudios previos que tengo de ingeniería, etcétera, con algunos doctores con los que me acerqué, les iba mencionando que, bueno, yo tengo esta preparación. Si cree que soy más apto para algo más que pueda hacer, aunque implique más riesgo, usted utilíceme, ya estoy aquí. O sea, no puedo tener miedo de infectarme ya una vez que estoy aquí sirviendo a mi gente. Entonces me dijeron, no, pues si quieres venir al hospital para que vayas aprendiendo más de técnicas, como lo que viene siendo el poder intubar, el poder abordar a los pacientes. temas referidos a la pandemia que estaba, ¿verdad? Exactamente. Ok. Cuando fui se me cambió la vida, me di cuenta el campo de guerra en el que estábamos. Porque entré y prácticamente muchos hospitales los convirtieron a COVID. Dejaron de dar asistencia oncológica, todo porque lo principal era COVID. Entonces entraba al área COVID, obviamente en un principio pues se daban toda la indumentaria necesaria, todos los desechables necesarios como los trajes, etcétera. Con el tiempo pues se fueron acabando y era con lo que tenías. Entré y era increíble. Muchísimas personas en el triage. Y el médico me dijo, ven a este piso, es donde yo me encuentro. Aquí puedes ver en la consulta un poco más lo que se aborda de este tema, lo que estamos enfrentando a COVID. Y dije, no, pues está bien, voy. Me equivoqué de piso en el elevador, porque yo tenía en mente otro y lo puse erróneo. Cuando se abrieron las puertas, iba pasando por los pasillos y me empecé a dar cuenta que había muchas bolsas de cadáveres, amontonadas, apiladas, como si no existiera la dignidad humana, pero por la necesidad. Estaban todas apiladas, nombres escritos por todos lados, algunas bolsas de cadáveres ya comenzando su descomposición, donde prácticamente los cuartos fríos ya estaban abarrotados. Y dije, no, pues, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde se supone que el cubículo del doctor debería estar por aquí? Y voy pasando corriendo a lo lejos, eh, médicos, pero con toda la indumentaria completa. Y me voltean a ver y se quedan como que, ¿qué estás haciendo aquí? No, o sea, este es un área donde se está llenando prácticamente de muertos, estamos aquí atendiendo. Veía en cama a muchos pacientes intubados, con comas inducidos, en prono, que es cuando los ponen boca abajo, para que los pulmones puedan tener la mejor oxigenación posible. Y ya pues me dicen de que, no, pues este piso no es y todo, ya voy y me quedo con eso en la idea. O sea, si eso está pasando aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, La Laguna, que sí está poblada, ¿qué no debe estar pasando en otras donde la densidad es mayor como la Ciudad de México? En metrópolis ya muchísimo más pobladas y todo eso. Oye, pero eso fue la realidad de todo el mundo, lamentablemente. Lamentablemente sí. Y te voy a decir, ahorita como tú dices, México medianamente tiene un sistema de salud, a lo mejor tú dices organizacional, mucho mejor que a lo mejor otros, ¿no?
pero realmente países tercermundistas, ¿cómo deberían de haber pasado eso? Ujú, exactamente. Personas que donde ni siquiera hay un centro de salud. Y no hay que irnos pues muy lejos. También beneficio y también lástima por las comunidades más aisladas de nuestro país. Aisladas pues fueron las últimas en recibir este choque de la pandemia. Pero de haberlo recibido no contar ni con un centro de salud que te pudiera atender, pues era simplemente estar a la expectativa de sobrevivir De que tu prácticamente. sistema realmente suprimiera el virus y no pasara algo mayor. Exacto. Entonces, comunidades muy castigadas socialmente, como es el sur del país, ciudades de Oaxaca, Chiapas, lugares totalmente donde hay zonas que están aisladas. Hablar del estado, pues no es como que generalizarlo, pero hay zonas, inclusive también aquí en Coahuila, que se encuentran muy aisladas de servicios de atención primaria de salud y por ende cuando sufren algún evento como estos de la pandemia, son los últimos en recibirlo porque la comunicación está muy aislada, pero al momento en que lo reciben es muy difícil poderlos tratar porque no tienen el servicio eficiente y eficaz que tanto queremos presumir. Correcto, ándale. Correcto. O sea, yo creo que mandaban brigadas, yo creo que de Ujú. médicos, ¿no? Y me acuerdo también, Esteban, que ahí el tema del COVID, muchos estudiantes fueron, ¿saben qué? Lo que necesitamos es mano de obra, lo que necesitamos es gente del sector salud que venga, Ujú. pues no quiero decirlo así, pero a esta zona de guerra que realmente estaba, Ser ¿no? carne de cañón. Sí, era una carnicería, Ujú. compadre. Sí, lamentablemente fue algo muy, muy pesado que pasamos. Te digo, tengo la fortuna de haber salido bien, de que familiares cercanos Ujú. hayan estado bien, con ese tema, pero ¿cómo ves esto que se está propagando ahorita? El Ah, metaneumovirus va a ser una nueva pandemia, no lo va a ser. Ya estamos mejor preparados, vamos a saber cómo reaccionar. ujú. ¿Qué dice la OMS? ¿Cómo lo ves desde tu trinchera? Bueno, comenzando con la temporada actual, Ujú, de diciembre a abril aproximadamente, es la temporada de influenza, que es cuando son los meses más fríos del año. Entonces, cuando se da esta temporada de frío, de invierno, de cambios de estación también, se brotan muchos casos de enfermedades respiratorias, tanto bacterianas como virales. Entonces, lo que viene siendo la influenza, pero pues también tenemos otro tipo de enfermedades como ya el COVID que también se encuentra circulando, vamos en oleadas de COVID y tenemos otras tantas bacterianas, también ujú. tenemos virus sincitial Ok, ay, respiratorio, disculpa que te interrumpa. ¿El COVID ya va a ser estacional? probablemente es a donde se ven las cosas porque todavía se siguen monitorizando las oleadas de COVID. Ok. Lo bueno es que cada vez que pasa una nueva ola, como la ola se adapta a la población para seguirse diseminando, cada vez es menos agresiva, Ujú. pero más contagiosa. Ok. Entonces es como la influenza. La influenza la tenemos ya hasta su temporada hibernal, diciembre, abril. Entonces ya sabemos que es temporada de influenza. Por eso hay que vacunarnos antes, de manera profiláctica. Ya sabemos que la influenza va a estar ahí. Es muy contagiosa, pero ya pues es menos mortal. Obviamente, salvo las excepciones, donde las personas se complican que tienen mortalidad o que son sectores vulnerables a este virus. ¿Qué pasa con el metaneumovirus humano? El metaneumovirus humano ya se conoce desde hace tiempo. O sea, podría atreverme a decir que desde hace lustros, desde hace décadas ya se conoce de este virus. Y es normal que brote en temporadas también invernales, porque es un virus también que afecta al sistema respiratorio. Es autóctono de ciertas zonas, Ujú. pero inclusive ha habido casos en México aquí de metaneumovirus humano, o Wow. sea, porque sí se encuentra circulando. Es raro, pero existe. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay que estar al pendiente Ujú. con este nuevo brote en China? Saber si sigue siendo simplemente una cepa de las que se encuentran circulante y por la densidad de población de China, pues se difundió a más personas y por ende se nos va a difundir a todos en lugar de tener solo ciertas zonas específicas, lo que es lo mismo que conocemos de siempre, o que es una nueva variante, y esta nueva variante, ¿en qué es nueva? Porque solo sabiendo en qué es nueva, podemos nosotros hacer un pronóstico de cómo es que más o menos va a afectar a la población. El miedo, por tomarlo como ejemplo del COVID, era que cuando saliera la vacuna estuviera hecha para poder enfrentar la variedad de COVID-19 que salió en su momento. Pero que ya haya pasado tanto tiempo
que mutó lo suficiente como para hacer una especie, bueno, una conformación proteica totalmente diferente a la cual la vacuna ya no le puede hacer frente y que por ende ahora pues no estaríamos luchando solo contra el COVID-19, sino contra una variante a la cual la vacuna no le hace nada. Ok. Entonces, de este metaneumovirus humano acaba de salir recientemente bien calientito. Sí, sí, sí. La OMS lo acaba de poner bajo la lupa porque pues, estamos viviendo un brote en China. Y ahora, gracias a la experiencia del COVID, ya no estamos tan reacios a decir, pues es algo de China, ¿no? ¿Cuándo nos va a llegar a nosotros? Ya sabemos que en cuestión de 3 o 4 meses, pandemia y emergencia mundial. Correcto. Entonces, hay que prepararnos para los estudios que estén disponibles. Hay que ver los tratamientos que se han dado anteriormente para este virus y saber simplemente si se trata de una variante nueva, si es la misma pero en un brote específico, y poder dar recomendaciones a la población específicas para el virus, pero siempre van a estar las primordiales que funcionan para cualquier otro. Tener un buen lavado de manos, un buen aseo e higiene en el cuerpo, ser como responsables de obviamente hacer un cambio de ropa, etcétera. Quizás ya no con el, ¿cómo se podría decir? Con la fuerza con la que se hacía con el COVID, pero sí estar a la expectativa de meternos esto como un hábito para que si es que llega a México a expandirse, que las medidas principales sean las que se estén abordando de manera eficiente y eficaz y poder dar recomendaciones específicas para ese virus, de que este virus puede complicar a una persona, por dar un ejemplo, que tenga diabetes tipo 2. Entonces ya saber que estas personas son las que se tienen que proteger y poder ver cuáles son los mecanismos de la fisiopatología dentro del cuerpo. Porque como te digo, a pesar de que son virus, afectan de manera diferente. Ok. ¿Por qué fue más contagioso el COVID-19, Esteban, que la influencia H1N1? ¿O por qué se pudo controlar más? ¿Y por qué se abordó como tú dices, en unos meses? Nos llenamos de una emergencia mundial. Ajá. ¿Qué es la viralidad? ¿Cuál es la variante ahí en esos dos casos? Ajá. Bueno, la influenza ya se encuentra circulando. O sea, tiene su temporada de manifestación de mayor probabilidad, aunque también hay brotes así repentinos por los meses de calor. Entonces, lo que pasa es que la influenza tiene una conformación que se le llama H1N1, por ejemplo, esa específica. ¿Qué es la H? ¿Qué es la N? La H hace relación a una proteína que se llama hemaglutinina y la N es una que se llama neuroaminidasa. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos. De la hemaglutinina existen 18 tipos diferentes y de la neuroaminidasa existen 11 tipos diferentes. Tenemos distintas cepas que están por ahí circulando de influenza. Puede ser H1N1 o puede ser H5N1 o N2. Puede haber muchas combinaciones. ¿Qué es lo que pasó? Que la H1N1 fue una variante nueva de combinación de estas. Por ejemplo, si tú tienes ahorita influenza H5N2 y te entra H1N1, puede haber una recombinación adentro de tus células que generen un cambio y hagan una nueva totalmente diferente. Fue lo que pasó con esta. Entonces, se ensambla de manera diferente. ¿Cómo puedes ensamblar? ¿Cuántas maneras puedes ensamblar 18 Hs con 11 Ns? N cantidad de veces. Ajá, exactamente. Entonces, lo pasó en un cerdo que también se le llamó la gripe aviar, si no me equivoco. Porcina. La porcina. Sí, la influenza porcina. Y pues prácticamente un cerdo funcionó como reservorio, recibió un virus humano, tenía el propio, hubo una recombinación y salió algo nuevo. Esto nuevo empezó a infectar. ¿Y qué pasó con el COVID-19? Bueno, la COVID-19 es la enfermedad con el SARS-CoV-2. El SARS pues ya se conoce como un virus que existe, el coronavirus. Lo que pasó con este es que también hubo un salto de animales a humano. Aún no se sabe quién es el culpable. Unos mencionan que es el murciélago, porque se han encontrado murciélagos que son portantes de coronavirus, pero propios. O sea, que es un virus que ahí tienen ellos y que quizás les genera pandemia a ellos, o su función es tener en la cadena trófica de su hábitat. Pero también se le mencionó como culpable al pangolín, que es como armadillo, algo así, ¿no? Sí, ajá. Parece el armadillo. Este animalito muy noble. Entonces,
Se mencionó que en este mercado de Wuhan, una de las provincias de China que se encuentran ahí, pues hay un mercado de especies muy exóticas. Como puedes saber, ellos su dieta está muy abierta a mucho tipo de recursos animales. Entonces se menciona que un murciélago, un pangolín o algún animal tenía esta enfermedad y tuvo una mutación propia de este animal que logró ser compatible con la del humano. Y al momento en que se vuelve compatible con la del humano, pues empieza ahora a diseminarse. Pero qué es lo específico de este virus que hace que nos infecte? La proteína que se llama Spike, la proteína S. Ok. Entonces, tiene muchas proteínas, la S, la de envoltura, tiene la de nucleocápside, tiene la de membrana, pero la más importante es la Spike, porque la Spike es la llave que abre tu célula y le permite entrar al virus. Wow. Entonces, esta proteína es un homotrímero. Haz de cuenta que no sé si recuerdan que se ven como las tres patitas, ¿no? Ajá. Sí, Sí, de la los que se Spike. ven así. Ajá, sí, pero esas son de otra estructura celular que tenemos propia Ah, que ok. camina. Pero haz de cuenta que eran como tres patitas. Ok. Esas tres patitas lograron embonar en un receptor que nosotros tenemos en nuestras células humanas, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Ok. Entonces, que se llama la ECA2 como abreviado. Entonces, se da esta mutación en su animalito, tú te comes tu caldito de murciélago, de pangolín, entra y como en esta mutación logra abrir a la célula en su receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor, ¿dónde se encuentra? Principalmente en las células de los pulmones, intestinales y del riñón. Wow. Por eso hubo manifestaciones gastrointestinales en algunas personas. Entonces entra el virus y secuestra la maquinaria genética de nuestra célula y se empieza a replicar sin control hasta el momento en que la célula muere y sale. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo me siento mal del intestino o algo así, el epitelio tiene sus mecanismos de reparación propios. ¿Qué es lo que pasa con el riñón? Bueno, se va perdiendo la función renal hasta un punto en el que puede haber una insuficiencia o falla renal. Pero ¿qué pasa con el pulmón cuando una vez entra un virus a una célula pulmonar, la revienta? En el pulmón es muy difícil que pueda haber esta regeneración. Entonces, por ende, hay una fibrosis, que significa cicatrización. Entonces, si hay una cicatrización, se va endureciendo ese tejido y por ende ya no puede hacerse de manera óptima el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Oxígeno. Entonces, por eso que las personas empezaban a desaturar, porque como las células pulmonares tienen el receptor, los virus encantados de entrar en todas las que se pudieran. Pero una vez que las matan, se vuelve fibrótico, ya no es funcional esa parte, pues lo poco que te queda es lo que te puede mantener con vida. Y si eso poco no puede abastecer de oxígeno a tu cuerpo, terminas falleciendo. Correcto. Es por eso que se daban casos también de temas renales, Esteban, del COVID. Yo escuché algunos casos de gente que adquirió el virus y terminó desarrollando problemas renales. ¿Es por eso mismo? Exacto. O sea, y más si añadimos una comorbilidad a la persona, de que no, pues yo ya tengo mis riñones afectados por la diabetes. Un antecedente. Sí, un antecedente renal o inclusive de que no, pues yo tuve un cáncer de riñón y pues me lo quitaron y ahora nomás tengo el otro. Pero llega la COVID y ahora pues lo Sí, que te queda se ve afectado. Hablamos de que no hay un evento, a veces no hay un evento específico o canónico donde dices a partir de aquí me dio, sino que es una serie de factores que al final encuentran un desencadenante que termina haciendo el padecimiento. ¿Y pasa? ¿Cuántos no fueron asintomáticos? ¿Cuántas personas no tuvieron COVID que ni se dieron cuenta? Y lo grave aquí era que cuando desarrollabas síntomas, si es que los desarrollabas, se podía decir que de 2 a 5 días antes ya eras infeccioso. Wow. Entonces, en este momento, digamos que bajo esas circunstancias, esa premisa, pudiéramos ser los dos súper infecciosos porque no nos sentimos mal. Y si nos sentimos mal al día siguiente, nos quedamos chin. De 2 a 5 días antes, con todos los que estuve. Correcto. Sí. Ese es el tema. Por eso yo creo que era tan difícil de controlar, ¿no? Sí, obviamente tenías digamos, una fiesta el viernes. Y decías, no, yo no voy a ir a la fiesta porque yo me quiero cuidar, a pesar de que no me siento mal, yo me quiero cuidar por mí y por mis familiares. Y te sentías mal el domingo, te quedas, bueno, o sea, el viernes de la fiesta yo ya era infeccioso y no me hubiera dado cuenta porque hasta ahorita domingo tengo los síntomas. Correcto. Entonces evité contagiar a las personas. Correcto. Entonces vamos a estar a la expectativa de qué pasa con el metaneumovirus. Esperemos si no progrese. Porque ya ves que hasta el amarillismo ha salido después del COVID. Es lo que vende. Sí, ándale, es lo que vende. La nota, el TikTok, es todo esto, la psicosis, claro, que genera vistas.
porque se han generado muchas otras enfermedades. Yo he visto, por ejemplo, ya ves que tienen, en África sobre todo hay muchos virus muy importantes y empiezan a decir, ¿será la nueva pandemia y todo esto? Ujú. Esperemos si no pase nada, pero esto, como decía Esteban, ahorita está muy calientito, es reciente, o sea, a día que estamos grabando esto, tiene días de haber salido este tema. Con decirles que cuando hicimos la invitación todavía no era tema de conversación esto del metaneumovirus, pero Ajá. vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Sí. Esteban, lamento mucho decir lo que voy a decir, pero el tiempo nos ha consumido. No sentí estas casi 2 horas que estuvimos hablando, amigo. Entonces yo creo que da para otra invitación porque nos faltaron muchos temas de qué hablar. Claro. Y temas de los cuales yo sé que nos puedes nutrir mucho de tu conocimiento, de la experiencia que traes. Entonces, pues queda abierto por si eres gustoso en algún momento venir a darte otra charla, amigo. Claro que sí. ¿Sí? El gusto es mío por invitarme a ese espacio tan necesario, Claro. sobre todo para las redes y para nuestra región, porque más vale que lo diga un experto siempre que se tenga la oportunidad, porque siempre se abre a conversación. Ujú, Por ejemplo, quizás algún detalle que haya mencionado ya está actualizado ujú. o no fue como tal cual en su momento, y el tener este tipo de sitios de conversación nutre mucho la información que se está dejando caer a final de cuentas en la población, para que las personas que estén en el radio, para las personas que estén llevando su día a día, puedan nutrirse con un poquito más de información y poder tener pues razonamientos más centrados y concienzudos en lo que la evidencia nos dice. Claro, para tener un panorama más abierto, acuérdense que necesitamos aprender de todo, de lo que podamos aprender, no necesariamente somos eruditos, pero sí aprender de todo y qué mejor que aprender de Ajá. los expertos y de los mejores. Algo que también se dice mucho, te agradezco también, pero ya para cerrar, algo que se dice mucho es hagan medicina basada en la evidencia, nunca medicina basada en la eminencia, Wow. porque ni aunque tenga yo 10,000 títulos o el esfuerzo me salva de tener sesgos. Y lo único que puede realmente comprobar que las cosas son de cierta manera es tener pues prácticamente los estudios en la mano. Y para quienes no pueden tener la oportunidad de hacer estas investigaciones, acérquense con quien sí y difundan y divulguen lo que es correcto para nuestra población. Perfecto. Entonces, amigos, qué humildad la de este señor, que de verdad a mí estoy preñado de la emoción de tener estas conversaciones con este tipo de gente tan preparada. ¿Quieres dar tus redes para que te sigan? ¿Tienes alguna red que quieres que te sigan o Ujú. quieres mantenerte en el anonimato? También es válido. No, pues si me pueden seguir en mis redes, pues prácticamente son las personales, porque no se me da mucho de manejar multicuentas. Es Esteban Eftalí Portillo Soto, mi Facebook. De hecho, lo puse en modalidad página porque a través de ciertos memes que hice también de salud me empezó a hacer muy viral. Y entonces las personas me empezaron a agregar. Entonces, para que puedan ver ahí mi contenido. Generalmente siempre subo como que actualizaciones médicas, Ujú. cosas en el ámbito de la ciencia. Asimismo, tengo una página en Instagram que se llama Nedraku. Ahí lo podrán ir escribiendo aquí mi compañero Claro. para que puedan visitar lo que hago día con día. Igual Neftámbulo, donde pues aviento detalles más importantes para los estudiantes de medicina, cosas que se preguntan, etcétera. Y pues también mi grupo Scout, que es el grupo 22 Baden-Powell. Nos encontramos todos los sábados de 4 a 7 de la tarde en el Bosque Venustiano Carranza. Preguntan pues por el grupo 22 y ahí vamos a estar también para servirles, porque algo que puedo decir, que no hubiera logrado nada de esto si no hubiera sido por la disciplina que me impartieron los Scouts. Entonces, amigos, ya saben, todas estas cosas que estudió Esteban y todo eso, sí me decía, es gracias a la disciplina que el escultismo me ha dado. Entonces vamos a darle amor ahí al grupo 22. Sí. Un saludo, grupo 22 de los Scouts, ahí con mi compañero Esteban. Un saludo bien grande para ustedes. Y amigos, gracias por un episodio más de Prisma. Gracias, Esteban, el equipo de Star Producciones, toda la gente que está aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.